Buenas a todos, soy Kinox, trayéndoles un nuevo video. Quiero aclarar que ninguna de las novelas e imágenes me pertenecen. Créditos a su respectivo autor, sin más que decir, disfruten de la novela. El Rey León, reencarnado como el hermano gemelo de Simba. Capítulo 91. Documental episodio 3, 6. Tercera persona. Nombre. Dr. T. Soma Thompson. Cargo. Investigador principal y etólogo. Nacionalidad. Indio, de Nagaland, noreste de India. Edad. 62. Ahora es cuando las cosas se ponen realmente interesantes, comenzó el Dr. Thompson. Y aquí es donde volvemos a la asociación entre Shaka y los buitres. Aquí es donde la línea entre la realidad y la fantasía se difuminó. Fue difícil creer lo que vimos en aquel entonces, y aún hoy, casi una década después, sigue siendo difícil de creer, dijo. Un vídeo comenzó a reproducirse. Mostraba a Shaka caminando por las llanuras abiertas de la sabana. Las imágenes eran muy distintas a las vistas anteriormente debido a la humedad y el verdor de la tierra. Esto demostraba que había pasado mucho tiempo desde que Shaka cazó al búfalo. Además, se veía más corpulento que nunca. En efecto, era el más fuerte que había sido en toda su vida, y los espectadores no podían evitar pensar que los tres reyes del Serengeti estaban prácticamente acabados. Incluso aquellos que se oponían a Shaka tras ver el documental sobre los tres reyes no podían evitar reconsiderar su opinión. El episodio, esta vez, no se contuvo en mostrar cuán violento y agresivo era Shaka. Las brutales imágenes de Shaka derribando búfalos y la facilidad con la que destrozaba a cada león con el que se cruzaba aún estaban frescas en la memoria del público. Algunos incluso sacaron sus teléfonos para borrar comentarios en ciertos vídeos. En el vídeo, Shaka entraba en el territorio de los tres reyes. En una esquina de la pantalla, un pequeño mapa mostraba el territorio conocido de Shaka y el de los tres reyes, haciendo que Shaka pareciera un pequeño punto en la pantalla. Y se veía claramente que Shaka ya estaba dentro del territorio ocupado por los reyes. Shaka procedió a dejar su olor en los árboles y comenzó a rugir para anunciar su presencia. Su rugido resonante sonaba desgarrador incluso a través de la grabación. Era como si la vibración en sí misma intentara arrancarte la cabeza. Quizá fue algo natural, o tal vez una buena dirección del documental, pero la imagen temblaba ligeramente con cada rugido que se expandía por la sabana. Era un sonido imposible de olvidar. Algunos incluso tendrían pesadillas con él. A diferencia de lo que la mayoría pensaría, Shaka no luchó contra los tres reyes de inmediato después de declararles la guerra, explicó. En su lugar, lo que ocurrió después fue mucho más calculado y alarmante. La grabación cambió a una nueva escena con una manada de cebras. El vídeo estaba tomado desde el suelo, no desde el aire, pero aún así la cámara captó claramente a las leonas que acechaban a las cebras. La escena mostraba paso a paso lo que parecía ser una cacería exitosa. Las leonas flanqueaban a las cebras, mientras que las perseguidoras ya estaban detrás, listas para lanzarse. La caza podía comenzar en cualquier momento. Pero entonces... ¡Auk! El chillido desagradable de una ave fea arruinó el momento perfecto. Buitres descendieron del cielo, con sus alas de 3 metros batiendo con fuerza, produciendo ráfagas de viento que separaban la hierba alta que los leones usaban para ocultarse. Eso delató su posición a las cebras, que huyeron de inmediato al ver a los depredadores. Y no fue un solo buitre, sino varios que bajaron. Las leonas, al darse cuenta de lo ocurrido, se enfurecieron y saltaron contra las aves, pero éstas esquivaron hábilmente. Para carroñeros que suelen arriesgarse a robar carne a los leones y casi siempre son atacados por ello, eran expertos en evitarlos. Como se ve en el vídeo, los buitres que habían formado una alianza con Shaka comenzaron a sabotear la cacería de la manada del Serengeti. Esto ocurrió justo después de que Shaka invadiera las tierras de los tres reyes y declarara su desafío. Así que no pudo ser coincidencia, explicó. Y eso plantea la pregunta. ¿Cómo ocurrió? Se supone que debemos creer que justo después de decidir desafiar a los reyes, los buitres empezaron a sabotear las cacerías de la manada. No. Creemos firmemente que fueron los buitres aliados de Shaka, o el mismo Shaka, los que hicieron el movimiento para asegurar la victoria sobre los tres reyes. Era una táctica de guerra avanzada, algo que solo se ha visto en un animal, los humanos. Hemos visto algo parecido en animales que acumulan recursos para reducir la competencia, pero eso era instintivo.
En cambio, el sabotaje de la manada en este caso mostró un propósito claro y específico. Si se tratara de instinto, lo habrían hecho desde el principio, no solo después de que Shaka decidiera desafiar a los reyes, añadió. Hablando de instinto, lo realmente desconcertante era que fueran los buitres quienes sabotearan. Los buitres deberían rogar porque los leones cazaran más, ya que eso significaría más restos para alimentarse. Pero no, se aliaron con Shaka y trabajaron en su beneficio. Esto mostraba claramente la naturaleza de su relación y cómo Shaka afectaba al ecosistema. Su influencia ya era lo suficientemente fuerte como para suprimir los instintos primitivos de ciertos animales. Y no terminó ahí. El vídeo ahora se tornaba verdoso para mostrar que había sido grabado de noche. Un rugido distintivo resonó en la sabana. El rugido de Shaka parecía amplificado por el silencio nocturno. Su figura se desdibujaba entre los árboles y arbustos. No dejaba de moverse mientras rugía, asegurándose de que pareciera estar en todas direcciones a la vez. Era una escena inquietante con un sonido aún más perturbador. Shaka comenzó a hostigar a los reyes del Serengeti por las noches, para asegurarse de que sus oponentes nunca descansaran. Esto afectó gravemente el estado mental de los reyes, que salían corriendo en medio de la noche para cazar a Shaka, solo para desperdiciar energía, pues nunca encontraban al culpable que se mantenía en constante movimiento. Pero si Shaka los hostigaba de noche, ¿no significaba que estaba tan cansado como ellos? Preguntó el doctor, verbalizando lo mismo que pensaban los espectadores. Bueno. El vídeo volvió a la mañana, mostrando a Shaka durmiendo plácida y descaradamente bajo una sombra. Dormía como un bebé, sin preocuparse por nada en el mundo. Era como si no tuviera enemigos. La escena cambió a los tres hermanos, que avanzaban rápidamente hacia Shaka. Lo habían rastreado mientras dormía y estaban a punto de emboscarlo. Pero antes de que ocurriera algo, un buitre descendió y aterrizó junto al león dormido. Unos cuantos picotazos lo despertaron, y Shaka volvió a ponerse en movimiento. El buitre lo guió hacia una ruta de escape perfecta, asegurando que los reyes no lo encontraran. Cuando llegaron al mismo lugar donde Shaka había estado descansando, ya se había ido. El olor era fuerte y el calor de su presencia aún permanecía, pero lo habían perdido. En una muestra de coordinación increíble, el buitre ayudó a Shaka a evitar a los reyes tanto tiempo como él quisiera. Ya lo habíamos visto antes, pero durante este período fue aún más evidente. Gracias a su aliado en el cielo, Shaka podía dormir en cualquier lugar y en cualquier momento, explicó el doctor. El documental mostró nuevamente varios vídeos que evidenciaban el trabajo en equipo y la coordinación inteligente de dos bestias diferentes. Era tal el nivel que resultaba casi imposible no concluir que estaban conectados por algo, si no era por un lenguaje. Dos personas de distintos continentes no habrían trabajado tan bien juntas como ellos. Es absolutamente increíble, dijo el Dr. Thompson negando con la cabeza. Hay tanto que decir solo con esto. Creo que pronto saldrá un documental aparte que dará información detallada sobre los buitres y su servicio a Shaka. Así que, quien quiera saber más, podrá hacerlo allí. Pero por ahora, eso será todo en este episodio. Al final, todo se redujo a la última cacería que los tres hermanos tuvieron en su vida. El vídeo entonces pasó a la manada del Serengeti. A diferencia de otras ocasiones, esta vez se movían en un gran grupo y los tres reyes iban al frente. Como los buitres los saboteaban cada vez que intentaban cazar, decidieron enfocarse en los búfalos. Un animal conocido por no temer a los leones, incluso cuando los veía acercarse. La siguiente parte del documental mostraba la secuencia de caza. La manada trabajaba unida para derribar a un búfalo. Esta vez, se veía real y plausible. Fue una gran lucha para que la manada lograra abatir a un solo macho solitario. Algunos leones incluso resultaron heridos durante la cacería, demostrando lo intensas que podían ser y lo peligroso que era ese toro. Pero todos los que veían la escena no podían evitar sentir un peso en el corazón. Comparaban a la manada cazando un búfalo con Shaka cazando un búfalo por sí mismo. Incluso en su primera cacería, Shaka no había luchado tanto como ellos. Fue un duro despertar. Mostró claramente a los espectadores la enorme diferencia entre Shaka y cualquier otro león existente. La bestia sin cola estaba hecha de otra manera. Finalmente, la manada consiguió derribar al gigante cerca de un lago. Los leones celebraban jadeantes. Tras una semana sin probar bocado debido al constante sabotaje de los buitres, al fin iban a darse un festín.
En su momento de triunfo, en su momento de agotamiento. Fue entonces cuando Shaka decidió atacar, resonó la voz del Dr. Thompson en el documental. La cámara se alejó lentamente de la manada que celebraba su victoria sobre el cadáver del búfalo y enfocó hacia el lago. El espacio estaba vacío, dejando a los espectadores preguntándose qué debían estar buscando. Hasta que algo emergió del lago. Y de allí salió, ocultando su olor de sus presas, atacando cuando estaban más vulnerables. Una bestia con una mente y un cuerpo superiores. La máquina perfecta de matar de la naturaleza. Hubo una pausa mientras las imágenes mostraban a Shaka saliendo del agua. El agua caía en gruesos regueros de su melena y su cuerpo mientras avanzaba hacia los tres reyes. Los tres reyes nunca tuvieron una oportunidad. Ninguna otra bestia jamás la tendría. Capítulo 92. Documental episodio 3, 7. Tercera persona. El documental entró nuevamente en una de esas etapas donde no había música, narración ni partes editadas. Era solo metraje en bruto, con pocos, si acaso, cortes de limpieza aquí y allá. Mostraba la realidad desnuda de la naturaleza sin censurar ni embellecer nada. Era la verdad completa y la repetición exacta de lo que realmente había sucedido. Y por eso resultaba mucho más impactante de lo que debería ser. Los espectadores lloraban por los reyes incluso antes de que la pelea comenzara. Shaka no se lanzó sobre ellos ni cargó como solía hacer contra sus enemigos. Caminó hacia ellos lentamente, como si supiera que era un juicio inevitable para ellos. El cadáver del búfalo funcionaba a la perfección porque era una trampa. No solo los tres reyes estaban exhaustos por la cacería, sino que además los obligaba a descartar la huida como opción. Dos instintos primitivos se combinaron. La necesidad de proteger su presa y el orgullo de defender su corona como reyes. Dos instintos se convirtieron en una cadena que los hizo quedarse, aunque deberían haber huido. Dios sabe que deberían haber corrido en cuanto lo vieron. Y cuando la pelea finalmente comenzó, cuando las cuatro bestias chocaron entre sí, fue peor de lo que cualquiera había imaginado. Solo dejó en claro que Shaka habría ganado en cualquier circunstancia, sin importar nada. Toda la preparación y todas las tácticas eran solo una forma de asegurarse de que así sería. La batalla fue brutal. Muchas personas, sobre todo mujeres, no pudieron soportar ver a bestias tan magníficas despedazándose entre sí. Los hombres sentían hervir su sangre al contemplar la escena. El miedo y la admiración se mezclaban en una sensación adictiva. Era otro ejemplo de cómo el hombre jamás podría vencer a la naturaleza. La batalla entre esos leones superó a cualquier película de acción en la historia del cine. Uno por uno, Shaka los derribó. Lo hizo con eficiencia, con dominio y una fuerza descomunal sin disculpas. Su inteligencia superior brilló siempre durante la pelea. Como cuando arrastró a Dexter al lago para poder matarlo sin la interferencia de sus hermanos. La batalla entre Snow y Shaka era una de las más esperadas. Fue todo lo que la gente había esperado. No podían evitar gritar o chillar al presenciar ese choque brutal entre dos de los leones más grandes de la historia registrada. Pero aquello terminó con un claro superior. Y luego, cuando llegó el turno del último león, los espectadores no pudieron evitar sentir lástima por él. En menos de 10 minutos, la pelea había terminado, y los tres leones que habían gobernado el Serengeti con dominio y poder yacían convertidos en cadáveres destrozados. Cientos de buitres volaban en el cielo. Su presencia era mayor que nunca. Algunos descendieron y comenzaron a devorar los cuerpos de los reyes. Entonces, Shaka respiró hondo. Y rugió. Más fuerte que nunca, más alto que cualquier rugido escuchado antes. Su rugido sacudió la tierra e impuso una nueva autoridad. Fue tan poderoso que alcanzó el límite de los micrófonos y distorsionó el sonido una y otra vez. Todos los animales huyeron. Incluso las nubes parecieron huir, pues la lluvia cesó de inmediato ante su rugido. Incuestionado. Inigualable. La mayor fuerza de la naturaleza jamás vista. La escena continuó hasta el final del episodio. Fue un momento poderoso e impactante que se grabó en la mente y en el corazón de los espectadores. El investigador solo tuvo un comentario antes de que la pantalla se oscureciera. Y así, todo el Serengeti se inclinó ante el nuevo rey. Comentarios. @Alex1819. Yo sé que está mal, pero no puedo dejar de reír con ese león solitario que se le tiró a Shaka mientras comía. ¿Qué pensaba hacer el tipo? 8K me gusta. 13K me gusta.
@beldanaba_00. ¿Algún religioso en el chat? ¿El obispo está viendo esto? Si es así, por favor contacten a Dios y díganle que nerfee a esta cosa. 8.2K me gusta. @DráculaLucard. Los animales de este episodio son todos más inteligentes que mi ex. 3.7K me gusta. @Juspeace. Todos hablando de los leones, pero ¿y esos buitres allá arriba? Literalmente un nuevo miedo desbloqueado. 1.1K me gusta. @Guaca. Shaka usando al búfalo como si fuera un maldito caballo de Troya y los reyes cayeron directo en la trampa. 5.4K me gusta. @Esti4ares. Lloré por los reyes antes de que la pelea siquiera comenzara. Ellos no eran villanos. Simplemente no sabían contra quién estaban. 4.2K me gusta. @Cranliquesrealinkf. Dexter. Estaré a salvo cerca del agua Shaka. Lo arrastra al inframundo. 3.1K me gusta. @solo_monster. Snow vs Shaka fue mejor que Goku vs Jiren, cámbienme de opinión. 9.8K me gusta. @Ernest. La gente necesita respetar a mis tres reyes. Se mantuvieron firmes hasta el final. Todos derrotados, ninguno huyó. 2.3K me gusta. @Enzo_Morningstar92. 1:12 minutos, 3 segundos, el rugido de Shaka. Tenemos la alarma más OP de la historia LOL. Te despierta en modo pánico total. 1.7K me gusta. @Sarat. Los buitres ni siquiera esperaron un minuto antes de empezar a comer a los reyes. Son igual que mi gato, comen como si hubieran estado muertos de hambre toda su vida en cada comida. Sin número de me gusta. @SirelKid. Pensé que esto era un documental. ¿Por qué estoy viendo el equivalente de de John Wick? 4.6K me gusta. @Will_Snow. Por esto nunca me salto el día de pierna. Si algún día me cruzo con Shaka, salgo corriendo como si le debiera dinero. 1.9K me gusta. @TeleadRepublican. Tuve que pausar. Literal grité. ¿Por qué esa emboscada se sintió tan personal? 3.3K me gusta. @Dogasi. Dato interesante. El porcentaje de hombres estadounidenses que creen que pueden vencer a un león en una pelea bajó del 8% al 0.001%. Esto demuestra que hasta la ilusión tiene un límite, y ese límite es Shaka. 6.2K me gusta. Respuesta a @Dogasi. Ese 0.001% es Batman. @Shadowking123. Lloramos por los reyes antes de la batalla, porque lo sabíamos. Algunas muertes están escritas en el viento antes de que la sangre se derrame. 2.4K me gusta. @Barbarosa. Imaginen el punto de vista del búfalo. Solo quería comer pasto, pero estos leones están haciendo movimientos de Mortal Kombat DLC a mi alrededor. 1.2K me gusta. @Joe6262. Yo. Solo veré este episodio y me iré a dormir temprano porque mañana tengo examen también yo a las 3 am. Llorando, gritando, buscando en Google biología de leones. 1.3K me gusta. @TeleadinWizard. Todos hablan de los leones, nadie habla de mí intentando comer espaguetis mientras esto pasaba. 5K me gusta. @HH_375. La forma en que empecé a rezar por los hermanos Mbali como si fueran mis primos. 100 me gusta. @Ferosin. Quien editó este episodio para no tener música merece un aumento. Escuché mi propio miedo. 901 me gusta. @Shining_Chin. Los buitres son drones del gobierno. Miren bien, no parpadean. 122 me gusta. @K1sermax. Sigo manteniendo lo que dije. Shaka se los baja a todos y ni siquiera estuvo cerca. Imaginen estar nerfeado sin cola y aún así doblar a tres reyes en su mejor momento. 9K me gusta. Capítulo 93. El orgullo de Shaka. Primera persona. Nunca debieron despertar a la bestia dentro de mí. Lo que ocurrió después ya no fue mi responsabilidad. Fue enteramente suya. Las consecuencias de sus actos. Había pasado una semana desde que tomé el control de la manada y, salvo los 2 primeros días, estuve completamente ocupado en una sola cosa. Cogiendo. Sexo. Apareamiento. Plantando semillas en el jardín.
Llámalo como quieras. Eso hice. Lo hice a montones. Cada momento en el que no estaba cazando o comiendo, lo pasaba encima de una hembra. En cuanto probé esa leona caliente, casi pierdo la cordura. Y era completamente comprensible y justificado. No lo entenderías a menos que fueras una bestia andante de testosterona con 5 o 6 hembras rogándote que las folles cada segundo del día. Era un milagro que pudiera contenerme en absoluto. Más de una vez solo quería morir encima de alguna de ellas. Vaya forma de irse sería esa. Pero después de 5 días de sexo constante, sentí que algunos fragmentos de cordura volvían a mí. También terminé por acostumbrarme al olor irresistible de las hembras en celo y aprendí a resistir su seducción. Por fin, estaba de vuelta a mi ser normal. ¿Algo te preocupa, mi rey? Preguntó Kali, una de las más jóvenes y sensuales, moviendo su cola de manera provocativa. Estaba agazapada frente a mí, con su feminidad justo delante de mi rostro. Su postura y el arco de su espalda no podían haber hecho más fácil el lanzarme sobre ella y montarla sin pensar en nada más. Pero me mantuve firme. Ya me había prometido no seguir entregándome a la lujuria, y así debía ser. Había algo más grande que mi deseo, mi orgullo. Cazar. Cazar presas más grandes es lo que tengo en mente, le respondí, dándole la espalda. Hoy no, perra. ¿No tendrás la gloriosa de otra vez tan pronto? Preguntó inclinando la cabeza. Pero apenas comimos ayer. Bueno, mantener satisfechas a todas las hembras es físicamente muy exigente. Eso requiere mucha comida, dije, y no era mentira. Créelo o no, era más agotador mantener felices a tantas hembras que matar a los hermanos Mbali. Todo comenzó con 2 hembras, Lela y Nasa, antes llamada Zuri, entregándome su pureza. Pero después de eso, muchas otras entraron en celo. Probablemente era un instinto biológico. Tras una toma de poder y en presencia de un nuevo macho, un nuevo olor, un nuevo rey, el cuerpo de las hembras reaccionaba. El hecho de que complaciera tanto a las 2 primeras también influyó en que las demás entraran en celo. Incluso las madres de cachorros de 1 año lo hicieron, y ahora había alrededor de 9 hembras listas para ser cubiertas en cualquier momento. Podría parecer imposible de manejar para un macho solo, pero la verdad es que yo podría con 20. Muy rápido comprendí que mi bendición física y mi tamaño no estaban limitados solo a pelear y cazar. Lo único que me detenía era el tiempo. No tenía tiempo para parearme todo el día, todos los días, aunque probablemente podría hacerlo. También tenía otras cosas de las que ocuparme. Aunque tampoco diría que los últimos 5 días fueron un desperdicio. Gracias a esa actividad, me había acercado mucho más a la manada, y ya casi no se notaba que yo era su nuevo rey. Pero el tiempo de disfrute había terminado. Era hora de volver al trabajo. Ahora que ya era rey, me fijé nuevas metas por las que trabajar. Una de ellas era fortalecer a la manada entrenando a cada miembro y ajustando su dieta. Otra era más personal, cazar presas más grandes que un búfalo. No por comida, sino como trofeo y logro. Para avanzar necesitaba fijarme metas, y cazar presas mayores era la única opción viable. Ya había cazado búfalos, así que mis próximos objetivos serían una jirafa, un antílope elán, un hipopótamo, un rinoceronte y, eventualmente, un elefante. Una alineación imposible de presas que solo un necio intentaría cazar. Pero tener eso como meta era mejor que no tener ninguna. Imposible para ti, quizá. Pero no para mí. ¿Mencionaste algo sobre cazar una presa más grande? Una voz femenina y madura llegó desde mi lado. Me giré para ver a Amara acercándose. Incliné levemente la cabeza para recibir su afecto. Su cabeza se frotó contra la mía y se presionó contra mi cuerpo como si quisiera pegarse a mí. Luego se tumbó a mi lado, invadiendo mi espacio personal tanto como pudo. No era solo ella. Otras hembras también se reunieron a mi alrededor. Rozaban su cabeza contra mi cuerpo antes de acostarse, asegurándose de que sus cuerpos siempre estuvieran en contacto con el mío. Acababan de verme rechazar una invitación de apareamiento, y eso significaba que no necesitaba privacidad, sino caricias. Los leones eran animales extremadamente sociales, y acurrucarse juntos era parte de la vida cotidiana. Y como su nuevo rey, todas querían acurrucarse conmigo y darme pequeñas muestras de afecto. Hace apenas unos días derribaste a un macho solitario tú solo, dijo, con un respeto y admiración tan intensos que sentí como acariciaban mi orgullo. ¿No es suficiente para ti? Preguntó. Aún recuerdo mi última cacería.
El asombro en sus rostros cuando derribé a un búfalo macho adulto yo solo. Créanlo o no, fue mi mejor cacería hasta ahora, pues abatí al toro casi sin estrategia alguna. Supongo que intentar impresionar a mis nuevas hembras me dio fuerzas. Simplemente me acerqué a un solitario que se había alejado demasiado de la manada y lo derribé. Tan simple como eso. Estaba mejorando tanto en la lucha como en la matanza. Los búfalos no son el animal más grande de la sabana, ¿o sí? Dije, respondiendo brevemente a otra hembra que me estaba acicalando la melena. Creo que su nombre era Mía, intentaba recordar sus nombres, pero aún cometía pequeños errores de vez en cuando. ¿Así que planeas cazar un elefante? Preguntó con una ceja levantada. Eventualmente, respondí, pero podía sentir casi físicamente el peso de mis propias palabras. ¿Dudas de mí? Pregunté de nuevo al notar que me miraba fijamente a los ojos. Jamás me atrevería, respondió rápidamente. Es precisamente eso lo que me sorprende, añadió. Que no dudo de ti. Bien, esas eran palabras peligrosamente dulces. Las leonas tenían esa manera de abrirse camino hasta el corazón de un león aunque él quisiera mantenerse distante. Quizás era simplemente como la naturaleza las diseñó. Para dar consuelo y amor. En lo mental, lo físico y lo espiritual. Mientras hablábamos, mis otras 4 leonas me rodeaban acurrucándose. Eran más suaves de lo que cualquiera estaría dispuesto a creer, y sus lamidos y el constante acicalamiento hacían que el simple hecho de estar a su lado fuera un placer. Un sentimiento por el que valía la pena morir. ¿Sabías que ese cazó un hipopótamo junto a los reyes antes de los reyes anteriores? Comentó Nia a mi lado. ¿En serio? Pregunté. Con los reyes antes de los antiguos reyes debían referirse a los que gobernaban incluso antes de los hermanos Mbali. Así que al menos había pasado 4 años. Así fue, confirmó Amara. Vaya, ¿dónde está ella? Pregunté, mirando alrededor. No tardé en encontrarla, acostada bajo la sombra de un árbol en la colina. Cuando sintió mi mirada, giró hacia mí. Ven aquí, ordené, y ella obedeció sin dudarlo. Cuando estuvo cerca, pregunté de nuevo. Dicen que cazaste un hipopótamo antes. Cuéntamelo, estoy interesado. Amara se apartó un poco, apoyando su cabeza sobre mi lomo. Encontró un lugar junto a mí y se recostó allí. Ella fue una de las leonas que más se opuso a mí al principio, así que todavía estaba algo tímida. Tuve que hacer que se sintiera cómoda tomando la iniciativa y presionando mi cabeza contra la suya. Se relajó visiblemente y enterró su rostro en mi melena durante unos segundos antes de volver a sacar la cara para tomar aire. Entonces empezó a contar su historia. Era la estación seca. Los ríos se habían convertido en barro y griega. Fue uno de esos momentos vitales para una manada de leones. Un tiempo de socialización. Y por un instante, me permití disfrutar del calor de su presencia. El hecho de que alguna vez fuéramos enemigos se iba olvidando poco a poco. La verdad de que yo había matado al padre de sus cachorros empezaba a desvanecerse en la irrelevancia. Y lentamente, la manada se estaba convirtiendo en lo que siempre debió ser. No solo un grupo de cazadores y asesinos preparados, sino también una familia. Capítulo 94. Primeros retadores. Primera persona. 1 mes después. 3 años, 3 meses de edad. Continué con mi rutina habitual de caza. Al menos una presa cada 3 días. Pero eso no significaba que el resto de la manada estuviera ociosa. Al contrario, los obligué a seguir mi mismo calendario de caza. Me aseguré de que todas las leonas de la manada participarán en las cacerías. La rotación de grupos de caza tenía sentido en términos de eficiencia, pero no era eso lo que yo buscaba. El entrenamiento, por naturaleza, es la actividad más ineficiente, así que mejor olvidémonos de eso. El punto era que quería mantener a mis leonas en pie. Quería que fueran fuertes y ágiles. Si no lo hacía, temía que, con el aumento en su dieta, terminaran gordas y perezosas. Las necesitaba fuertes para la guerra que se avecinaba. No regresaría a las tierras del reino cargando peso muerto. Necesitaba auténticas guerreras detrás de mí. No estaba seguro de qué tendría Scar esperándome, pero yo me prepararía para cualquier cosa. Por otro lado, puse en marcha mi idea de que fuéramos una manada de leones nómadas. Estábamos en constante movimiento, nunca dormíamos más de 2 días en el mismo lugar. Mi reino era vasto, y quería que mi presencia se sintiera en todas partes. No permitiría que solitarios vivieran tranquilamente en algún rincón de mi territorio como lo hice una vez.
No, este reino era mío. Me lo gané, y no lo compartiría. Podría haber elegido la región con más recursos y mejores terrenos de caza y establecer allí a mi manada, como hicieron los hermanos Mbali. Pero, por alguna razón, la idea de que otros vivieran y prosperaran en mi reino me enfurecía con solo pensarlo. En este momento, ya no estábamos en Mikotje, sino en algún lugar del centro del Serengeti, dirigiéndonos hacia el sur. La sabana entraba en la última parte de la larga estación húmeda, así que había verde por todas partes. El lugar donde acampábamos era una llanura abierta con hierbas bajas. Ayer una manada de cebras pastó aquí. La manada derribó a 2 y nos dimos un festín. Después de eso, lo usamos como nuestro palacio de descanso por el día. Me senté en medio de la manada. Había hembras alrededor, sus cuerpos más pequeños acurrucándose contra el mío. El resto de la manada estaba a la vista. Los cachorros jugaban en los bordes del grupo, siempre intentando escaparse cuando podían. Las madres los vigilaban mientras intentaban dormir. Mis músculos dolían un poco por la cacería de ayer. Pero, aunque era dolor físico, el sentimiento era reconfortante. Un recordatorio de que mi cuerpo seguía desarrollándose y volviéndose más fuerte. Era alentador, al menos para mí. Pero el momento de paz no duró mucho. El violento aleteo de unas alas interrumpió la siesta de todos. Grim aterrizó a unos metros de mí. Se irguió al tocar el suelo, acomodó sus plumas un par de veces y luego avanzó lentamente hacia mí. Las leonas se apartaron para hacerle espacio y él las observó con una mirada de superioridad. Como si dijera, yo estuve con el rey antes que cualquiera de ustedes. Soy su mejor y más leal súbdito. Ustedes no son más que zorras oportunistas. No, cazafortunas. Sirven a cualquier rey. Yo sirvo solo a Shaka, sea rey o no. Puede parecer mucho interpretar solo con sus ojos, pero créanlo o no, eso era exactamente lo que decían. Finalmente, se plantó frente a mí y, tras recibir un asentimiento, comenzó su inquieme. 2 leones están a unos kilómetros más adelante. La última vez que los vi estaban marcando el suelo con sus garras y dejando su olor, dijo, y mis orejas se alzaron al instante. Las leonas que dormían abrieron los ojos. La noticia bastó para sacarlas de cualquier somnolencia. Y de pronto, todas las miradas se posaron en mí. Las hembras, incluido Grim, esperaban mi reacción. ¿Estaba enojado? ¿Frustrado? ¿Asustado? Mientras tanto, hice todo lo posible por ocultar mi emoción. Había pasado un mes desde que maté a los hermanos Mbali, y esta sería mi primera prueba como rey. Y los 2 leones que estaban a unos kilómetros serían mis primeros retadores. Dejando su olor, ¿eh? Pensé en voz alta, y luego sonreí. Dejar el olor en el territorio de un rey significaba que estabas listo para enfrentarlo. Era una manera de darle una pista al rey sobre dónde encontrarte, para luchar por el trono. Que vengan, dije, y en ese momento solté un rugido. No era un rugido particularmente fuerte ni amenazante. Tenía el volumen de un rugido normal, con un ritmo suave y gentil, como si estuviera invitando a los leones a venir en lugar de decirles que se largaran. No era una advertencia ni una amenaza. Era un faro. ¿Crees que puedes pelear conmigo? Entonces ven. Rugí 10 veces hacia el cielo y luego me detuve. Eso sería suficiente para que los desafiantes supieran dónde encontrarme. Llama a tus aves, Grim. Diles que tendrán trabajo de limpieza, ordené, y Grim respondió con una sonrisa antes de alzar vuelo de nuevo. Mientras tanto, la manada se preparaba para la pelea. Las leonas se levantaron y vinieron hacia mí. Rozaron sus cabezas contra la mía brevemente al pasar y, poco a poco, todos tomaron su lugar detrás de mí. Ya no estaba en el centro de la manada. Ahora todos estaban detrás de mí. El lugar que consideraban el más seguro del mundo. Mi protección. Por mi parte, permanecí en el mismo sitio, relajado. Los cachorros curiosos que fueron arrastrados detrás por sus madres regresaron corriendo y se detuvieron a mi lado. ¿Vas a pelear, mi señor? Preguntó una cachorra. Miré hacia abajo y vi que era Aisa, una pequeña que además era una de mis favoritas porque me recordaba a Anyala cuando era cachorra. Sí. Porque, al parecer, unos idiotas piensan que pueden vencerme, respondí, y los cachorros rieron con mi contestación. Mi relación con ellos era buena, especialmente con las hembras, ya que seguirían siendo parte de la manada incluso al crecer. No me odiaban por matar a su padre. En cambio, agradecían que los hubiera perdonado. Sus madres les enseñaron bien.
El ganador siempre tiene la razón. No era mi culpa, sino de ellos, que los antiguos reyes murieran. De hecho, la relación entre un león y sus cachorros nunca fue como la de una madre. A menos que fueran el heredero, como Simba, a los reyes no les importaban. Jugué con los cachorros mientras esperaba. Era una extraña mezcla entre acariciar gatos y cuidar un bebé. En unos 10 minutos, aparecieron al final del horizonte como pequeñas sombras. Rugí una última vez. Vengan. Corran de vuelta con sus madres ahora, y anímenme, dije con una risa. Recuerden, todos van a morir si pierdo. Los cachorros solo se rieron, como si estuvieran seguros de que yo no perdería esta pelea. Quizás mi breve enfrentamiento con sus madres dejó una marca permanente en sus jóvenes mentes, viéndome como algo invencible. Los cachorros siguieron mis órdenes y corrieron torpemente hacia su madre. Los mayores, no por más maduros sino por mejor coordinación, corrieron compitiendo con sus hermanos pequeños y ganaron la carrera. Giré la cabeza y los observé con una sonrisa. Pero esa sonrisa desapareció cuando volví a mirar hacia adelante. Entonces mi cuerpo cobró vida. Su hedor me empujó al modo de batalla y pude sentir mi cuerpo tensándose, listo para explotar desde mi posición sentada. Exhalé un aliento caliente y mi corazón retumbó dentro de mi pecho. Aún no me moví. En lugar de eso, contuve la emoción y la urgencia de abalanzarme. Necesitaba que se acercaran lo suficiente para que no pudieran escapar. No tenía intención de dejarlos con vida. Siempre había sido más brutal que otros leones, matando tantos vagabundos en los últimos 3 meses que perdí la cuenta. No iba a detener ese hábito solo porque me había convertido en rey. Escuché murmullos entre las leonas mientras los 2 retadores se acercaban. Son grandes y feroces. Y son 2. ¿Cuáles son las probabilidades de que perdamos al rey tan pronto? Preguntó una leona, con un leve tono de preocupación. Los reyes anteriores eran más grandes y feroces. Y eran 3, respondió otra leona, era la voz de ese. No creo que tengamos nada de qué preocuparnos. Sonreí ante el comentario y para entonces, los 2 retadores estaban a menos de 10 metros, así que me levanté. Ellos se quedaron congelados al verme erguido sobre las 4 patas. No sé por qué, pero estos llamados vagabundos siempre subestimaban lo grande que era cuando me ponía de pie. No solo era más alto, también era mucho más ancho y robusto que ellos. Mi melena cobró vida, ya no colgando como un pelo normal, sino erizándose como forma de intimidación. La melena negra se distinguía fácilmente como símbolo de fuerza y alta testosterona. En ese momento, los buitres danzaban en el cielo. Después de quedarse paralizados por un buen rato, finalmente vencieron su miedo y dieron un paso al frente. Pero mirándolos de cerca, se notaba que sus pasos eran más cortos y cautelosos. Ya es demasiado tarde para el miedo, les dije. Me escucharon y su orgullo los hizo bufar. Pero no se molestaron en acelerar el paso. Cuando estaban a unos 5 metros, hablaron. Mi nombre es Rondo, dijo uno de ellos. Este tenía una melena más gruesa con puntas oscuras. Y mi nombre es Jabari, dijo el otro león. Era el más grande, pero más joven, su melena apenas tenía tonos oscuros y su cuerpo carecía de cicatrices. No me importa, respondí, y finalmente me lancé como una inundación. Los 2 retadores retrocedieron un instante, pero al final cargaron de frente contra mí. Estaba seguro de que debía ser aterrador correr hacia mí en vez de huir, cuando yo me lanzaba con toda mi fuerza. En solo unos segundos nos encontramos en el centro. Si hubiera chocado directamente con ellos, sabía que se habrían doblado, pero no lo hice. En cambio, frené mi ímpetu justo antes del impacto y, tal como predije, uno de ellos se lanzó contra mí. Pero debido a esa pequeña pausa que hice, sus cálculos fallaron y terminó lanzándose al aire. Rugí y golpeé su cabeza con mis garras. Mi precisión fue exacta al impactar de lleno en su rostro. Mis garras, más parecidas a cuchillas de marfil que a algo natural, desgarraron la mejilla y el músculo de la cara del joven león. Las líneas rojas sangraron y la fuerza de mi ataque lo dejó inconsciente de un solo golpe. Su cuerpo cayó al suelo, más muerto que vivo. El otro león se estrelló contra mí. Retrocedí un paso, pero permanecí firme. Yo era una montaña viviente que jamás podría mover. Echó su cabeza hacia atrás, abrió sus fauces y mordió mi hombro. En respuesta, tensé el hombro y su mandíbula fue incapaz de penetrar. Sus colmillos fallaron en perforar, dejando apenas unos rasguños superficiales en la piel.
No contraataqué de inmediato. Esperé mientras sus patas se aferraban a mi cuello y sus garras intentaban hundirse en mi piel gruesa y suelta. Movía la cabeza con violencia, tratando de arrancar pedazos de mi carne. Pero no logró nada. En su intento por hacerme sangrar, lo único que salió a la luz fue una verdad escalofriante. No podía hacerme nada, ni siquiera teniendo la oportunidad. Me moví. No tomé en cuenta su resistencia, porque la aparté con facilidad. Giré mi cabeza y mordí su cuello. Mis mandíbulas se cerraron sobre piel, músculo y melena, sin distinguir entre los tres. Solo apreté con más fuerza. Exploté hacia afuera y torcí mi cuerpo. Luego lo sacudí como un muñeco de trapo y lo azoté contra el suelo. Su cuerpo se estrelló con un golpe sordo y, sin darle oportunidad de levantarse, lo despedacé ahí mismo. Fue entonces cuando realmente lo abrí. Sus patas se agitaron con garras afiladas, pero las mordí y las arranqué. Instintivamente uno debería apartarse de las garras, pero una vez que ignoras ese instinto y muerdes, resulta bastante fácil arrancarlas. Como si fueran dedos. Su mandíbula se abrió mostrando colmillos listos para defenderse. Pero mi mandíbula se abrió aún más, y mordí su hocico, destrozando su rostro. Gruñía en protesta, pero pocos segundos después, cuando le arranqué las costillas y su melena quedó desparramada lejos de su cara, empezó a gritar. En ese momento, el otro león despertó y me embistió de lado. No le presté atención mientras intentaba morderme y arañarme. Logró hacerme algunos cortes y heridas, pero nada que mereciera atención inmediata. Yo estaba completamente concentrado en destrozar al otro león. Solo me detuve cuando sus gritos cesaron y todo estaba cubierto de sangre. Un profundo silencio llenó el aire al terminar sus gritos. Su compañero también quedó conmocionado y retrocedió tambaleante, incrédulo. Incrédulo de su propia impotencia. Yo estaba matando a su amigo, quizá a su hermano, y él no podía hacer nada para detenerme. Finalmente, me giré hacia él. Siguió retrocediendo. Tenía carne y sangre en la boca, así que la mastiqué unas cuantas veces antes de escupirla, al darme cuenta de que era de león. No sabía bien. De hecho, ningún depredador sabe bien. Ni siquiera los babuinos. El león finalmente huyó tras retroceder unos segundos. Su miedo creció más que su orgullo. ¿Alguna vez escuchaste la frase, nunca huyas y le des la espalda a un depredador? Había una razón para ello. Mis instintos gritaron al ver su cuerpo huyendo y mi cuerpo se movió sin orden consciente. Al darme cuenta de que lo estaba persiguiendo, no me molesté en detenerme. Era rápido y ágil. Quizás, si esto fuera una carrera, me habría ganado. Pero en una ráfaga de velocidad a corta distancia, ninguna criatura de la sabana podía competir conmigo. Aceleré rápido, alcanzando mi máxima velocidad antes que él, incluso cuando había corrido primero. Y entonces salté sobre su espalda. Su cuerpo colapsó bajo mi peso. Su vientre y rostro se arrastraron por la tierra antes de que nos detuviéramos. Pudiste haber muerto luchando, en cambio elegiste morir en desgracia, le dije antes de acabar con su vida aplastándole el cráneo por detrás. Con la boca ensangrentada y una melena que parecía roja en lugar de negra, alcé la vista al cielo y solté un rugido victorioso. Soy rey. Y eso seguirá siendo cierto por mucho tiempo. Todos los retadores han sido advertidos. Capítulo 95. El rey del Serengeti. Primera persona. Un mes después. 3 años, 4 meses de edad. Habían pasado 2 meses desde que tomé el control de la manada, y todo se había asentado por completo en la normalidad. Incluso el fantasma de los antiguos reyes ya había desaparecido. Sus nombres no se mencionaban desde hacía semanas. Todas las hembras llevaban mi olor y mi semilla, sin rastro alguno de los antiguos reyes en sus cuerpos ni en sus mentes. Su anterior gobierno y organización quedaron en el olvido, pues cambié muchas cosas dentro de la manada. Desde la jerarquía, las favoritas, el estilo de caza, el calendario de caza e incluso la forma de vivir. La manada no solo era mía, sino que había sido moldeada a mi imagen y a mi gusto. Y los cachorros, el último legado dejado por los antiguos reyes, también los habían olvidado. Toda su admiración estaba puesta en mí. Yo era su ídolo. Era mi legado al que querían pertenecer, no al de unos reyes muertos. Cuando tenía su edad, peleé con un leopardo y gané, les dije a los cachorros que se reunían a mi alrededor. Eran un total de 10.
6 tenían ya alrededor de 8 meses, y los otros 4 estaban cerca de entrar a la etapa de subadultos. Había 3 machos entre ellos. 2 del grupo de 8 meses y 1 del grupo mayor. La edad no es una excusa para quedarse en la mediocridad. Tienen que empezar ahora si quieren crecer como yo, dije con un asentimiento sabio. Era raro que me gustara interactuar con los cachorros. Eran tan inocentes y puros, a diferencia de la naturaleza, que era cruel e implacable. Además, serían la última camada durante un tiempo, así que quería pasar momentos con ellos mientras conservaran esa inocencia. Tras pensarlo mucho, decidí no tener más cachorros por ahora. Hasta recuperar las tierras del reino, los pequeños serían solo una vulnerabilidad, más que una alegría. Podrías preguntarte cómo iba a evitar tener cachorros cuando llevaba un estilo de vida tan sexual, pero la respuesta estaba en nuestra biología. Los leones tienen una tasa de fertilidad muy baja. Para preñar a una hembra en celo, un león debía copular hasta 50 veces al día durante una semana seguida. Así que, si no lo intentabas activamente, era casi imposible tener cachorros. Además, yo solo tenía 3 años, lo que significaba que aún no estaba completamente maduro sexualmente. En estos días, evitaba embarazar a una hembra rotando entre ellas. Había muchas disponibles, así que escogía a unas cuantas y me apareaba con ellas antes de pasar rápidamente a otras al día siguiente. Esto aseguraba que ninguna tuviera la oportunidad de quedar preñada. Esa fue la estrategia que ideé después de descubrir que tenía un pésimo control para retirarme a tiempo y que, en las veces que lo hacía, las hembras se enojaban bastante. Algo sobre querer mi esencia dentro de ellas, que ese era el punto de aparearse. Sí, al parecer, en la sociedad leona solo se aceptaban las creampiés. Aunque no me quejaba, claro. ¿Pero cómo? ¿Cómo peleaste con un leopardo siendo un cachorro? ¿Acaso no eras débil y pequeño como nosotros? Preguntó uno de ellos. Lo era, pero en una pelea no todo se trata del tamaño. Si no, ¿cómo podría derribar yo solo a un búfalo cuando triplica mi peso? Les dije, enseñándoles. Pero fue una pelea muy difícil, de todos modos. Perdí mi cola en ese combate, mientras que al leopardo le arranqué un ojo, dije, y los cachorros exclamaron fascinados con la historia. Me recordaba a cuando contaba esto mismo a otros cachorros en mi infancia. Nunca se cansaban de escucharlo. Perdí mi cola contra ese leopardo, y fue de las peores cosas que me pasaron en la vida. Así que no quiero volver a oír que alguien intenta cortarse la cola para parecerse a mí. ¿Entendido? Pregunté, y los cachorros asintieron. Algunos bajaron la mirada con vergüenza. Sí, eso había pasado algunas veces, y sus madres vinieron a quejarse. Fue igual de gracioso que preocupante la primera vez que lo escuché. Entonces, ¿qué puedo hacer para ser como tú? Preguntó otra voz, esta vez con un matiz de madurez. No era una voz profunda aún, pero estaba camino a serlo. Me giré hacia el cachorro macho que estaba a punto de entrar en la etapa subadulta. Su nombre era Zael. Me miró directo a los ojos esperando mi respuesta. Yo diría que era el que menos me agradaba. No tenía el encanto de un cachorro pequeño cuando lo conocí, ahora, había una chispa en sus ojos. Un orgullo naciente. Pero igual sonreí. Entrégate a la actividad. Cuanto más uses tu cuerpo, más fuerte se volverá. Aprende a moverte, aprende a correr, aprende a cazar y aprende a pelear. Una y otra vez hasta que ya no quieras hacerlo más. Y entonces hazlo aún más. Y también come todo lo que puedas y duerme tanto como puedas, añadí, con la mirada fija en la suya todo el tiempo. Él asintió agradecido antes de apartar la vista con expresión pensativa. Yo, por mi parte, volví a centrarme en los cachorros más jóvenes que saltaban emocionados, pues les había revelado mis secretos. Me reí entre dientes, sabiendo que una cosa era conocerlos y otra ponerlos en práctica. Muchos saben lo que deberían hacer, pero aún así mueren sin hacerlo. Entretenía un rato más a los cachorros después de eso. Incluso tuvimos un duelo divertido. Mi pata contra 6 de ellos. Fue un buen pasatiempo mientras esperaba noticias de las leonas. Ninguna estaba presente en ese momento, pues todas estaban de cacería. Esa era la razón por la que yo estaba de niñero. Las había dividido en 2 grupos. Por un lado, estaban las leonas mayores y las más jóvenes que aún no eran cazadoras expertas. Ellas salieron a cazar presas normales. En total eran 8. Por otro lado, estaban las leonas en su mejor momento.
Eran grandes cazadoras, con un 100% de éxito desde que aprendieron a trabajar también con los buitres. Pero no las mandé a cazar presas normales. Estaban tras un búfalo. En total eran 10. Escuché rugidos y gruñidos lejanos. Solo por el sonido se notaba que las hembras estaban luchando mucho. Pero el hecho de que pudiera oírlas significaba que al menos habían logrado ejecutar el plan inicial: apartar al búfalo del resto de la manada. Me habían visto cazar un búfalo solo incontables veces, así que sabían qué hacer. La pregunta era: ¿podían hacerlo ellas? Unos minutos después de oír eso, vi a Grim volando hacia mí desde la distancia. Les dije a los cachorros que se apartaran porque tenía trabajo que hacer, y obedecieron. ¿Entonces? Le pregunté a Grim cuando aterrizó a mi lado con un batir de alas. Casi lo lograron. Pero luego el búfalo se dio cuenta de que no eras tú, así que se les fueron encima, dijo, y yo negué con la cabeza con un suspiro. ¿Qué está pasando ahora? Volví a preguntar. 2 machos solitarios los están siguiendo, ninguno es su presa inicial, así que están ilesos. La manada los está guiando hacia ti, respondió. Ah, con razón las escuché. No porque hayan tenido éxito, sino porque venían corriendo hacia mí en busca de ayuda, dije, y no pude evitar reírme. Bueno, después de todo, cazar un búfalo no era fácil. ¿Alguna muerte? Ninguna, respondió Grim rápidamente. Al menos nadie murió, eso era bueno. Lo que no las matara, solo las haría aprender. Quizá tendrían más suerte la próxima vez. Ayúdalas a traer los búfalos hacia mí, le dije, y Grim volvió a remontar el vuelo hacia el cielo. Mientras tanto, me puse de pie y empecé a estirarme como calentamiento. Mis músculos estaban tensos, así que los aflojé mientras esperaba. Con la guía de Grim, no tardó mucho en que las leonas y los búfalos aparecieran en el horizonte. Las leonas se turnaban para frenar a los búfalos mientras corrían. Algunas se aferraban a los toros mientras las otras corrían, y luego se intercambiaban, repitiendo el ciclo. Pero en el momento en que me vieron a lo lejos, todas dejaron de pelear y vinieron corriendo hacia mí. Los búfalos bramaron y comenzaron a embestir justo detrás de ellas. Cuando no se les frenaba, podían acumular impulso, así que avanzaban tras la manada como fuerzas de la naturaleza imparables. Pero las leonas eran mucho más rápidas, así que no corrían peligro. Rápidamente me alcanzaron y fueron pasando una por una a mi lado. Disminuyan la velocidad al pasarme porque sabían que, desde allí, el peligro terminaba. Por mi parte, avancé lentamente hacia adelante. En unos segundos, las 10 leonas pasaron a mi lado y quedé solo frente a los toros furiosos. No tuve que hacer nada. Cuando los ojos miopes de los búfalos finalmente me vieron, entraron en pánico y se detuvieron en seco. Sus patas se pusieron rígidas y resbalaron en el suelo, levantando tierra en su intento de frenar. Se detuvieron a unos 25 metros de mí. Yo también me detuve. Por un momento nos quedamos en un duelo de miradas. Los búfalos bramaban hacia el cielo, sus narices echaban vapor y sus pezuñas marcaban surcos en la tierra. Solté un gruñido bajo y avancé hacia ellos. Esta vez, mi cuerpo estaba listo para explotar. No era un simple andar, más bien los acechaba a plena vista. Eso era una clara señal de que no iba a dejarlos escapar. En una situación de lucha o huida, los búfalos siempre eligen luchar. Así que uno sacudió su enorme cabeza con sus mortales cuernos antes de embestirme. Yo también me lancé de inmediato, no para alejarme, sino directamente contra el toro. Lección básica de caza de búfalos. Nunca permitas que un búfalo acumule impulso. Cerré la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Pero fui ligero sobre mis patas al acercarme, porque tratar de enfrentar de frente a un tanque viviente con pura fuerza bruta era cortejar a la muerte. Literalmente. Otra lección. El búfalo tiene una fuerza muy lineal. Si te apartas de su camino, puedes evitar el peligro. Lo complicado era mantener confianza y calma frente a la muerte. Y yo tenía eso de sobra después de cazar cerca de un centenar de búfalos. Me moví hacia un lado en el último segundo, mostrando al máximo mis reflejos felinos. Clavé mis garras en el costado de su rostro, trazando una línea mientras esquivaba hacia un lado. El búfalo sintió el dolor y giró la cabeza para evitar más daño. Sumado a su instinto de sacudir la cabeza hacia mí, hubo un cambio repentino en la dirección de su impulso. Golpeé con mi pata su hombro, y ese fue el golpe final. El búfalo soltó un bramido mientras perdía el equilibrio y se estrellaba con fuerza en el suelo.
Su enorme cuerpo levantó tierra al caer. Reaccioné de inmediato. Abrí mis fauces y me lancé, no a su cuello, sino a sus patas. Con mi mandíbula entrenada, que superaba la fuerza de mordida de cualquier otro felino, rompí con facilidad el hueso delgado del búfalo. Ese hueso estaba hecho para soportar su enorme peso, pero una presión lateral lo partió con facilidad. Como espagueti. Un rugido de agonía estalló y de inmediato me retiré. Justo entonces, el otro búfalo cargó contra mí, pero falló por completo. Su ataque terminó impactando a su compañero caído. Se dio cuenta rápido de su error y se giró hacia mí. Pero al hacerlo, pisoteó varias veces a su amigo. Verdadera definición de estupidez y poder, comenté. Los chistes sobre los toros siendo tontos y de cerebro pequeño eran absolutamente ciertos. El toro volvió a embestir y yo cerré la distancia otra vez. Esta vez apenas había arrancado, así que casi no tenía fuerza detrás. Pero eso también le permitió equilibrarse mejor. Me aferré a la cabeza del búfalo, mis patas traseras dejando surcos mientras el toro avanzaba. Otra cosa era que los búfalos no daban tanto miedo cuando sabías lo que hacías. Era más fuerte que yo, sí, pero ya no era un depredador al que pudiera sacudir como a un muñeco. La ventaja que yo tenía en el forcejeo era que podía erguirme sobre mis patas traseras y usar las delanteras para sujetar. En cambio, el búfalo solo podía avanzar, sin manos que usar. Y cuando eras consciente de esas ventajas y las utilizabas, de pronto no resultaba tan difícil derribar a la bestia. Un mugido ensordecedor, y luego el búfalo se desplomó contra el suelo. De inmediato me monté sobre él y cerré mis fauces sobre su boca y nariz. Mi mandíbula se hundió en su cráneo y comencé a sofocarlo. Lo mantuve inmovilizado con mi peso. Estaba de costado, así que no había forma de que pudiera levantarse. Su cuello era fuerte, pero no lo suficiente como para liberarse. Se agitó con violencia, pero lo dominé. Se ahogaba con su propia sangre que estaba en mi boca. Su resistencia solo lo hizo asfixiarse más rápido y, antes de 2 minutos, el búfalo quedó inconsciente. Cuando terminé, regresé con el otro búfalo. Con la pierna herida, no podía levantarse. Estaba rodeado de leonas nuevamente, y esta vez lograron abatirlo con éxito. Supongo que iba a ser otro festín con estos dos solitarios. Capítulo 96. El dilema de Nala. Tercera persona. Tierras del reino. El cielo tenía el color de un hueso viejo, y el viento ahora arrastraba polvo. No era demasiado, apenas un indicio, pero había un susurro de sequedad que se pegaba al pelaje de Nala mientras caminaba por la sabana. Observaba su hogar, tan distinto de lo que recordaba antes. Era como si estuviera entrando en un lugar nuevo, en una región desconocida, aun cuando nunca se había marchado. La hierba seguía siendo verde, pero más delgada, más escasa y quebradiza en las orillas. Los incontables árboles en el horizonte aún no habían perdido sus hojas, pero se mecían con menos vida. En realidad, su vaivén se asemejaba más a un gemido cansado. Y bajo todo aquello, la tierra se sentía más dura de lo que debería. Ya no era ese suelo húmedo y blando que podía sostener cualquier vegetación. Ahora solo servía para arbustos y hierbas ásperas. La sequía que se vio en las películas había llegado. Y esto era apenas el inicio. El futuro no sería amable con el reino de las tierras del reino. La mayoría de los animales se marchaban, muchos ya se habían ido. Nala siguió caminando por la llanura abierta hasta que una sombra se proyectó sobre ella. Alzó la mirada y vio la roca del rey alzándose a lo lejos. El sol poniente daba a la vieja roca una sombra gigantesca. Pero mientras Nala se acercaba a esa estructura, no sentía calor ni un sentido de hogar. En realidad, todo lo contrario. La piel se le erizaba mientras avanzaba. Las sombras tenían ojos. Llenas. Ahora estaban por todas partes. Ya no confinadas a los límites del reino, sino pavoneándose por las llanuras como si les pertenecieran. No solo se reproducían rápido, sino que se multiplicaban aún más porque otras manadas de hienas de fuera se habían unido. El número de hienas ya no era comparable con lo que debía ser, ni con el que se mostraba en las películas. Era el doble y no, fácilmente el triple. Todo por culpa de cierto león y su promesa de regresar en 2 años. Scar tenía miedo. Mataría a cualquiera que lo dijera en voz alta, pero sus acciones lo gritaban. Se estaba preparando, de todas las formas posibles, para el regreso del león al que temía. Se notaba en cómo no ponía límites a las hienas y les permitía vagar libremente y multiplicarse.
Se notaba en su desesperación por engendrar cachorros y ganarse a las leonas. Se notaba en la manera en que entrenaba su propio cuerpo, imitando lo que Shaka hacía cuando aún pertenecía a la manada. Scar hacía todo para proteger lo que tenía, pero no merecía la corona. Nala observaba todo esto con una profunda rebeldía en sus ojos. Su mente estaba en un estado constante de preocupación y reflexión. A menudo sentía que era la única que se preocupaba, mientras los demás parecían resignados ya a su destino. Trataba de no prestar atención a la manada de hienas que roía huesos viejos y vagaba alrededor de la roca del rey como malas hierbas. Pero era difícil cuando la recibían con risas y carcajadas desagradables. Las hienas aún no tenían permitido subir a la roca del rey, pero cada día empujaban más sus límites. No pudo evitar escupir de nuevo en sus pensamientos. Los carroñeros se estaban descontrolando, creciendo sin freno. A este punto, no eran ellas las leales, sino Scar. La dinámica de poder estaba cambiando de manera sutil. Al fin y al cabo, si las hienas decidieran apoderarse de todo el reino, podrían hacerlo en cualquier momento. Nala trepó la colina rocosa con su agilidad y destreza de siempre. En cuestión de segundos, alcanzó la entrada de la cueva y dejó atrás a las hienas. Entró, y solo la recibió un silencio inquietante. Parecía que la vida y la alegría habían sido absorbidas de la roca del rey. Una vez más, no pudo evitar recordar lo vibrante que era la manada cuando Mufasa todavía era el rey. Si tan solo ella también fuera un león, quizá podría derrocar al rey y restaurar el reino a lo que una vez fue. ¡Ey! La voz de Zuri llegó desde la esquina. Nala miró hacia el sonido y notó a Zuri recostada entre un pequeño grupo de leonas. La mayoría de la manada había salido de cacería, incluido Scar. «Volviste temprano», dijo Zuri. «¿Encontraste algo interesante?» «Precisamente porque no encontré nada interesante regresé temprano», respondió Nala mientras caminaba hacia ellas. Rozó su cabeza contra la de Zuri para mostrarle afecto antes de tumbarse a su lado. Encogió su cuerpo cada vez más delgado entre las otras leonas, buscando cualquier resto de calor de la manada. Cuando estuvo en una posición cómoda, continuó. «Olvídate de cosas interesantes, allá afuera apenas queda nada». «¿No encontraste a otros animales?», preguntó Zuri. Nala negó con la cabeza. «Nada», dijo, «ni una sola manada. Ni siquiera aves. O se han ido hacia los límites del reino o se marcharon por completo». «Eso es preocupante. Pensé que al menos quedaban unas pocas manadas», dijo Zuri, sus ojos ámbar fijos en el exterior de la cueva. «Parece que cada día es peor que el anterior», agregó. «Pronto estaremos cazando insectos». Las otras leonas no hablaron, pero compartieron su preocupación. Asintieron con gravedad y se perdieron en sus propios pensamientos. «Bueno, menos mal que tenemos una experta cazadora de insectos», dijo Nala con una sonrisa, finalmente soltando una broma. «Oh, por favor», Zuri compartió su sonrisa, recordando cuando cazaban insectos de cachorras. Fue Simba quien primero cazó insectos. El grupo de leonas pasó el tiempo juntas, atesorando el último calor que quedaba en la manada. Pero cuando el sol finalmente se ocultó en el horizonte y la noche cayó, su paz fue interrumpida por un rugido. «Scar ha regresado», dijo Zuri. «Y parece que al menos atrapó algo». Poco después, las demás leonas que habían salido a cazar con Scar volvieron a la cueva. Tenían sangre en el hocico, que lamían de vez en cuando. Sus vientres abultados mostraban que estaban llenas, a diferencia de muchas otras que seguían hambrientas dentro de la guarida. Las que habían ido de cacería eran las favoritas de Scar. Las que tenían un espíritu rebelde rara vez eran invitadas por el rey, y por lo tanto rara vez tenían la oportunidad de comer un banquete completo. Nala fulminó con la mirada a su propia madre, Sarafina, cuando entró. Todavía le dolía lo fácil que los leones más viejos se doblegaban a las nuevas reglas. Personalmente, Nala se sentía traicionada. En cambio, Zuri entendía que solo se estaban adaptando para sobrevivir. Apenas le dedicó una mirada a Sarabi cuando entró. Todas las leonas regresaron. La manada estaba dividida en dos grupos. Las que habían cazado y volvían con el estómago lleno, y las que se habían quedado. Scar en persona no había regresado. En su lugar, eligió disfrutar de la presa en lo alto de la roca del rey, como solía hacerlo. Las leonas se acomodaron y se acurrucaron juntas para pasar la noche. Pero justo antes de que Nala se durmiera, escuchó al rey pronunciar su nombre. Se puso alerta de inmediato.
Zuri también. Ambas quedaron tensas, pues no era común que el rey llamara a alguna de ellas. ¿Qué crees que quiere? Preguntó Nala. No lo sé, respondió Zuri. No vayas. Pero el rey fue persistente, repitiendo su nombre una y otra vez. Al final, la insistencia fue tanta que Nala decidió obedecer su llamado antes de que Scar se enfadara. Regreso enseguida, dijo, y salió de la cueva. Afuera, vio a Scar sentado en la cima de la roca del rey, frente a él había un ímpala medio devorado, probablemente una de las presas de la tarde. Nala, dijo Scar girando la cabeza sin mirarla directamente. Acompáñame. Era extraño. Nala no encontraba palabras para describir lo raro que resultaba que el rey la invitara de esa fiesta. Sin embargo, subió por la roca y se detuvo frente a él. Scar se levantó y se apartó, indicándole con un gesto que se sentara en su lugar. Ella obedeció su orden. Come, dijo Scar. No quería comer solo porque él lo mandara. Pero estaba hambrienta, y con la carne frente a su hocico, no pudo resistirse y comenzó a comer. Scar soltó un murmullo satisfecho mientras comenzaba a caminar en círculos a su alrededor. Estudiaba su cuerpo con atención mientras Nala devoraba la presa. Aún recuerdo cuando eras solo una cachorra, tan terca y aventurera, comenzó Scar con voz grave. Mira cuánto has crecido ahora. Adulta y en tu punto. Puso su pata sobre su lomo y recorrió con sus garras suavemente la curva de su columna. Su toque erizó todo su pelaje. Ya estás lista para aceptar a tu rey, dijo finalmente, deteniéndose detrás de ella. Se colocó encima, preparado para montarla. Así que eso era lo que quería, pensó Nala mientras tragaba un gran trozo. No había pánico en sus ojos, tampoco sorpresa. Scar aspiraba su aroma femenino como quien inhala droga. El perfume era igual de adictivo para un león. Joven y fértil. Gruñó y estaba a punto de montarla cuando Nala giró de golpe bajo él. Gruñó en protesta, mostrando los dientes. Sus patas traseras lo patearon y sus garras le rasgaron el vientre de principio a fin. El rey gritó. Nala rugió. No. Capítulo 97. El dilema de Nala, 2. Tercera persona. No. Nala rodó rápidamente lejos de Scar. Por su parte, el rey gritaba, y con razón, pues estaba en un dolor insoportable. Sus patas delanteras se tensaban y flexionaban mientras sus traseras se cruzaban y cedían, debilitadas. Las garras de Nala no habían cortado su miembro, pero la zona era tan sensible que incluso un pequeño rasguño se sentía como la muerte. Tras terminar su grito, rugió de rabia y se lanzó hacia ella. Pero su embestida fue lenta. Sus patas traseras estaban lisiadas y ya no eran lo que solían ser. No podían impulsarlo con la misma fuerza. Nala reaccionó con rapidez y retrocedió fuera de su alcance. Sus garras pasaron justo frente a su rostro en un corte limpio. Ella se movió enseguida hacia su derecha, porque era el lado donde él había perdido un ojo, y contraatacó con un zarpazo propio. Atacó desde su punto ciego, así que su garra encontró fácilmente el objetivo y le arañó la cara. Scar se echó atrás con un rugido gutural mientras cerraba su único ojo restante. Demasiado cerca para él. Si perdía su único ojo, quedaría completamente ciego. La idea de continuar la pelea se desvaneció de inmediato de su mente. Si no estaba dispuesto a matarla, entonces era demasiado peligroso seguir el conflicto. Ella no era alguien con quien pudiera jugar como castigo. Tú. ¿Cómo te atreves? Scar contuvo su impulso de atacar y gritó en su lugar. Nunca te di permiso para aparearte conmigo. Respondió Nala mostrando los colmillos. En ese momento, las demás leonas salieron de la cueva para ver qué estaba ocurriendo. Se agruparon en la entrada. Solo observaban. Ninguna intervenía. Aunque las leonas pudieran respetar a su rey, eran implacables cuando se trataba de la maternidad. Eso incluía el apareamiento y la crianza de cachorros. En ese aspecto, eran ellas quienes gobernaban. No existía la violación en la sociedad de los leones. En cambio, los machos solían matar cachorros para inducir el celo en las hembras y obtener su consentimiento. ¿De verdad? Después de todo lo que he hecho por ti, dijo Scar, con la voz visiblemente más calmada al ver a las demás. No has hecho nada, replicó Nala de inmediato. ¿Qué tan ingrata puede ser una? Respondió Scar con dramatismo. Sus ojos ahora mostraban esa repugnante astucia que en su día había provocado la ruina de Mufasa.
En efecto, Scar nunca había sido una amenaza física real. Fue su astucia la que lo llevó hasta allí. ¿Acaso no fui yo quien te perdonó cuando tomé el control de la manada? Pude haberte matado como hice con los demás cachorros, dijo mientras caminaba de un lado a otro. ¿Acaso no fui yo quien te alimentó cuando no podías cazar? ¿No fui yo quien te ofreció protección durante años? ¿No fui yo quien te permitió cazar en mi reino? ¿No fui yo quien te crió? Escupió con resentimiento. Lo mismo ocurre con esa alimaña sin cola, añadió Scar. Si mi buena voluntad va a ser pagada de esta manera, entonces dejaré de ser tan generoso. Hubo un instante de silencio en el que Nala y Scar se miraron fijamente. Entonces Scar empujó la comida por el borde de la roca. Las hienas que esperaban abajo se abalanzaron de inmediato sobre ella, emitiendo sonidos desagradables. Su hambre parecía insaciable. Nala sintió que el odio en su corazón se intensificaba. Su furia casi la hizo lanzarse de nuevo contra el rey, pero al final bajó los hombros y le dio la espalda. El mensaje era claro. Ahora le sería aún más difícil conseguir comida. Regresó a la cueva sin mirar atrás a las leonas, que la observaban con distintas emociones en sus ojos. Fue directo hacia su única amiga y consuelo, Zuri. Se tumbó a su lado, y Zuri le ofreció el apoyo que necesitaba abrazándola por detrás. Las cosas se calmaron tan rápido como habían escalado. Los demás leones regresaron a la cueva mientras algunas hembras se acercaban al rey y se ofrecían en lugar de Nala. Lo hice, dijo Nala después de un largo silencio. Lo hice tal como dijimos que haríamos si alguna vez intentaba eso, añadió, girándose hacia Zuri con una sonrisa apenas disimulada. Zuri le devolvió la sonrisa. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? ¿No escuchaste? Gritó como una niñita, respondió Nala. Habló de nuevo al cabo de un rato. Aunque me pregunto por qué me eligió a mí y no a ti. Miró a la leona que tenía delante. Zuri. Su amiga era la leona ideal. Por su forma, su olor, su color e incluso por su habilidad y su voz, parecía hecha a la perfección. Bueno, probablemente porque sabía que conmigo no tenía ninguna oportunidad, respondió ella. Pero contigo, quizás pensó que sí. Nala gruñó por lo bajo. Quizás no he mostrado lo suficiente cuánto lo odio. Creo que sí lo muestras. Pero creo que él sobreestima cuánto estarías dispuesta a doblegarte por comida, contestó Zuri. Ambas susurraban entre sí en la oscuridad y el silencio de la noche. Aunque no lo demostrara, Nala seguía algo afectada. Atacar a un rey no era ninguna broma. Zuri sabía lo que su amiga sentía y siempre estaba allí para consolarla. ¿Alguna vez pensaste en irte? Preguntó Nala de repente. Zuri lo pensó un momento antes de responder. No. No realmente, ¿por qué? Porque yo lo he pensado mucho, ¿sabes? Dijo Nala. Todos esos otros animales están dejando las tierras del reino, así que eso debe significar que hay tierras mejores allá afuera. Nala, este es nuestro hogar. Lo sé. Y también sé que sigues esperando a que Shaka regrese, y por eso nunca has pensado en irte. Pero, ¿y si nunca vuelve? ¿Y si ya está muerto? Dijo. E incluso si no está muerto, ¿y si ya tiene su propia manada y nunca regresa? Zuri guardó silencio. No tenía respuesta a esa pregunta. Aunque la idea de que él muriera jamás había cruzado su mente, la posibilidad de que formara su propia manada y nunca regresara, sí. Bueno, ¿cómo explicar la fe? ¿Cómo explicar la confianza ciega que ella tenía en él? En lugar de responder, Zuri decidió cambiar de tema. Aunque te fueras de las tierras del reino, ¿qué harías? ¿Unirte a otra manada y esperar que te acepten? Quizás, dijo Nala. O puedo simplemente vivir sola en esas nuevas tierras. Cazar por mi cuenta, comer por mi cuenta y dormir por mi cuenta. ¿Estarías sola? Dijo Zuri. Podría parecer un problema menor, pero ellas eran leonas, un animal social. Estar sola era quizás una de las peores condenas. Será mejor que seguir viviendo bajo el mandato de Scar, replicó. El silencio se alargó entre ellas, y mientras Nala pensaba en esa vida solitaria, comenzó a dudar. Dijo. O tal vez pueda encontrar a un león que pueda desafiar a Scar y tomar el control de la manada. Eso sonaba mucho mejor que vivir sola toda su vida. Zuri soltó una risa suave y negó con la cabeza. No le des tantas vueltas. Bostezó. Vamos a dormir ya. Mañana tenemos que volver a rastrear manadas. Zuri apoyó la cabeza para dormir.
Pero aún así, Nala no podía sacarse de la mente la idea de dejar las tierras del reino. Capítulo 98. El león Shaka. Tercera persona. Perspectiva de los investigadores. El viento tenía dientes aquella mañana. Se colaba por las solapas abiertas de la tienda de investigación como un chacal perdido, mordiendo los tobillos y tironeando de las delgadas paredes de tela. El Serengeti estaba entrando nuevamente en su larga estación seca y, durante este tiempo, las temperaturas subían y caían en picada tanto de día como de noche. Por eso la sabana no tenía invierno ni verano. Era el pico del verano durante el día y un invierno gélido por la noche. Faltaba poco para el amanecer, el sol aún no salía, pero la tienda de investigación ya vibraba con movimiento y voces apagadas. Había 5 tiendas en grupo, todas rodeadas por vehículos a modo de murallas improvisadas. Se hacía para detener lo más posible el viento, y, siendo honestos, era lo que lo volvía soportable. La mayoría de los investigadores recién se habían despertado, pero entre las tiendas, una ya estaba iluminada por un farol, y la persona dentro llevaba una hora despierta. El Dr. T. Soma Thompson se movió sobre el suelo de la tienda. El suelo sólido no era precisamente un buen taburete. Imaginaba que su trasero debía sentirse como el de una pareja gay la mañana después de su boda. Una comparación extraña, pero le hacía gracia, así que se quedó con ella. Rodeó con sus dedos el acero tibio de un termo de café. El termo abollado silbó cuando desenroscó la tapa. El aroma no era agradable, una mezcla entre café quemado y un ligero toque a óxido. Pero era caliente, y tenía cafeína. Eso era todo lo que el doctor necesitaba aquella mañana. Después de servirse una taza, volvió a leer los archivos esparcidos en el suelo. La mayoría eran datos sobre Shaka. Estaba comparando los más recientes con los que habían recopilado el año anterior. En resumen, el progreso de Shaka era inimaginable. Siguió hojeando los archivos durante unos minutos antes de mirar su reloj. Luego continuó. Unos minutos más tarde volvió a mirarlo, frunciendo el ceño antes de encogerse de hombros y seguir leyendo. Pasaron un par de minutos más y el doctor comenzó a preocuparse. Volvió a mirar el reloj, y si aquel viejo aparato no mentía, claramente ya era tarde. Esperó unos minutos mientras reorganizaba los archivos en un orden coherente, y aún así, el silencio era inquietante. Al final, la preocupación lo dominó y salió de la tienda. «Háblame, Kyle, ¿qué está pasando?», preguntó el doctor mientras se ponía de pie. Caminó hacia el ojo del equipo. El operador de drones, camarógrafo y moderador de grabaciones. No solo él, sino que los demás investigadores también se habían reunido a su alrededor. Kyle tenía su portátil y varias tabletas sobre el capó de un vehículo mientras tecleaba frenéticamente. La pantalla cambiaba entre diferentes transmisiones en vivo de cámaras que habían instalado en distintos lugares de la región. La mayoría estaban colocadas en zonas donde Shaka solía patrullar, así que debería haber aparecido en al menos una de ellas. Pero no estaba. No lo sé. No estoy seguro. No puedo localizarlo en ninguna parte, dijo Kyle mientras miraba la computadora. Habían pasado 3 meses desde que Shaka mató a los hermanos Mbali y tomó el control de su manada. Para ese punto, todos estaban familiarizados con su rutina y los patrones de movimiento. Shaka se despertaba antes del amanecer y, con los primeros rayos, rugía como un gallo saludando al nuevo día. Y no patrullaba como otros leones. Donde todos caminaban, él corría por la sabana, cubriendo tanta distancia como los 3 hermanos Mbali juntos. No era solo un patrullaje, era más bien su trote y ejercicio matutino. Ya se habían acostumbrado a eso. Así que cuando no escucharon su rugido aquella mañana, la preocupación fue inmediata. ¿Cómo podemos perder a una bestia tan gigantesca?, preguntó el Dr. Thompson, exasperado. No lo sabemos, eso es lo que intentamos averiguar, respondió Ana por su compañero. Ella también se veía preocupada. ¿Deberíamos ampliar nuestro rango? Quizá esté explorando una nueva región para su próximo recorrido, sugirió uno de los investigadores, un rostro nuevo en el grupo. El Dr. Thompson asintió. Podríamos empezar por ahí. Kyle, pon en marcha los drones. En eso estoy, respondió Kyle, yendo a la parte trasera del vehículo para sacar el dron de su caja. En poco tiempo, los rotores zumbaban al encenderse. Los demás investigadores también se equiparon y empezaron a encender los motores de los vehículos, por si acaso.
Llevaban siguiendo a Shaka bastante tiempo, y cuando sucedía algo así, siempre esperaban un gran evento o fenómeno. Eso era Shaka para ellos. Una pregunta andante e impredecible. ¿Tienes algo ya? Preguntó de nuevo el Dr. Thompson a Ana mientras ella tomaba el control del portátil de Kyle. Aún nada, murmuró. Ningún movimiento en su patrulla del sur. Nada inusual en el abrevadero, así que no está nadando. Era realmente un momento desconcertante para los investigadores. Lo que todos creían que sería un día normal se había convertido en una mañana caótica desde el principio. Los investigadores estuvieron ocupados casi una hora antes de obtener finalmente una respuesta. Espera un momento, dijo Kyle, y luego su rostro se transformó en una expresión atónita. Creo que lo encontré. ¿Qué? ¿Dónde está? Preguntaron los demás de inmediato. Kyle vaciló un segundo antes de negar con la cabeza y suspirar. Dijo en un tono bajo. Está, con la manada. ¿Qué? Está con la manada, durmiendo, repitió. ¿Cómo? ¿Revisamos la manada antes y no lo vimos? Preguntó Ana con genuina confusión. Bueno, miren esto, dijo Kyle, mostrando la toma aérea en su equipo. Los investigadores se reunieron alrededor. 7 en total. Ana, Thompson, Malik, Joseph y algunas caras nuevas que antes habían estudiado a los hermanos Mbali pero ahora centraban su atención en Shaka. La grabación mostraba a las leonas amontonadas en un solo lugar. No era evidente a primera vista, pero al observar con atención, podía verse una melena oscura bajo todos esos cuerpos. Todas las leonas en edad fértil, 9 en total, estaban apiladas encima de Shaka. El dron buscó otro ángulo y finalmente mostró la enorme cabeza de Shaka asomando entre todos los cuerpos femeninos. Su expresión era bastante ridícula. Una mezcla de aburrimiento y absoluta dicha. Al verlo, nadie pudo contenerse y todos rompieron en carcajadas. Toda su preocupación y ansiedad se desvanecieron en el instante en que lo encontraron. «No está muerto, ¿verdad?», preguntó Ana entre risas. «Nope», respondió Ramírez, marcando la P. El pana simplemente se perdió en la fuente. «Si de verdad hubiera muerto, ¿qué pondríamos en los datos? ¿Muerte por Snoo?» dijo Joseph, riéndose. Vaya, sonrió también el Dr. Thompson. Sin duda es popular entre las damas. Después de tanto tiempo estudiando a Shaka, ya se habían acostumbrado a sorprenderse y descubrir algo enorme con frecuencia. Momentos como ese les recordaban que, al final, Shaka seguía siendo un animal. Aunque solía funcionar como un reloj, fiel a la rutina que se imponía, también tenía días en los que solo quería dormir más. Tenían que dejar de estar en tensión constante con él. Bueno, falsa alarma, supongo, dijo el Dr. Thompson. Todos, vuelvan a sus actividades habituales, aquí no hay nada que ver. El resto de la mañana transcurrió lenta y pacíficamente. No era la hora habitual de caza de Shaka ni de las leonas, así que la mayoría dormía y se acurrucaba entre sí. Ese tipo de interacción era vital para animales sociales como los leones. A pesar de la preocupación inicial de que Shaka pudiera tener problemas de socialización por no tener cola, el león estaba perfectamente bien. De hecho, le iba mejor que a la mayoría de los leones. Esto significaba que los investigadores tenían un día para respirar. Un día en el que no necesitaban hacer trabajo de campo ni seguir a los leones en sus recorridos o cacerías. Pero cuando llegó la tarde, volvió a surgir algo preocupante respecto a Shaka. Chicos», comenzó Malik, apartándose de la cámara que sostenía. Estaba sentado en la parte trasera del vehículo, filmando la vida diaria de la manada. «Shaka, viene directo hacia el campamento», dijo. Hubo un segundo de silencio y luego todos estallaron. «¿Qué?», Joseph literalmente gritó. La reacción fue distinta en cada miembro del equipo, dependiendo de cómo veían a Shaka. Algunos lo consideraban una criatura inteligente, otros una bestia despiadada, y otros más simplemente un animal como cualquier otro. Pero se notaba que los miembros originales del equipo estaban menos asustados y más emocionados. Ana prácticamente saltó a la parte trasera del vehículo y apartó a Malik de la cámara. «Déjame ver también», exclamó, demasiado emocionada. La mayoría aún recordaba vívidamente la última vez que Shaka se les acercó de forma, y eso había sido más de un año atrás. El león rara vez interactuaba con humanos. Era muy cauteloso con ellos, aunque cualquier otro animal ya se habría acostumbrado a su presencia. Por eso, este era un momento emocionante.
Una oportunidad para revivir su primer encuentro. Todos se pusieron ocupados con lo suyo. Kyle sacó su cámara fotográfica, diferente a la que usaba para filmar. Joseph y otros investigadores se equiparon, y algunos decidieron esconderse en la tienda. Se pusieron chaquetas sobre las chaquetas, pensando que así, en caso de ataque, podrían sobrevivir. Algunos incluso sacaron armas como un cuchillo o gas pimienta. El Dr. Thompson los miró con cara inexpresiva. ¿De verdad creen que esa ropa los protegerá de unos dientes que cazan búfalos regularmente? Esos sprays y cuchillos no harán nada contra un león acostumbrado a pelear con otros leones. Solo servirán para enfurecerlo. Pero bueno, lo que les haga sentir seguros, terminó encogiéndose de hombros. Unos minutos más tarde, Shaka ya estaba lo suficientemente cerca como para que todos lo vieran. No solo eso, también podían oler el potente aroma que traía consigo. Claramente había estado ocupado la noche anterior. El almizcle de testosterona era intenso. ¿Siempre fue así de grande?, preguntó Joseph con un trago seco. Los investigadores se alinearon frente al Shaka que se acercaba. Algunos estaban en la parte trasera del vehículo, mientras que el resto se situaba detrás de su ancho. El jeep actuaba como una pared imaginaria entre ellos y el león, dándoles una falsa sensación de seguridad aunque sabían perfectamente que Shaka podía rodearlo o saltar por encima con facilidad. Sí. Verlo a través de un lente y verlo de cerca es algo muy diferente, ¿eh?, dijo Kyle. Intentó sonar confiado, pero sus rodillas temblaban y apenas podía tomar una foto clara. Masticaba el chicle con fuerza para calmar los nervios. Shaka parecía saber exactamente el efecto que causaba en esos humanos. Tenía una mueca en el rostro que se asemejaba a enseñar los dientes, lo que los asustaba aún más. Algunos se estremecieron cuando Shaka soltó gruñidos profundos que se transmitían por el suelo y sacudían sus nervios. Cada instinto prehistórico dentro de ellos gritaba. No hay vergüenza en sentir nervios, dijo Anna Park. Se frotó las palmas y sopló sobre ellas. Porque, por raro que sonara, sentía frío bajo el sol abrasador. Continuó. Están viendo al león más grande jamás registrado en libertad. Y al segundo león africano más grande que ha existido. Con un peso estimado de 360-370 kilos, Shaka parecía haber evolucionado más allá del reino animal, acercándose más a un monstruo de la vida real. Aunque el león africano más grande jamás registrado fue uno del zoológico de Dublín, que pesó entre 375-380 kilos, se estimaba que Shaka lo superaría en un mes. Eso lo convertiría en el león africano más grande jamás registrado. Nota del autor. Dato real, me voló la cabeza. No debía subestimarse lo enorme que era Shaka, incluso siendo solo el segundo más grande. Los leones en cautiverio siempre eran más pesados y grandes que sus contrapartes salvajes debido al cuidado y la vida privilegiada. El león más grande cargaba con bastante grasa en su cuerpo, mientras que Shaka era puro músculo. Si se los pusiera juntos, la diferencia sería total. Sería como comparar a un gran gato con una máquina de matar que pesa más de 5 veces lo que un hombre promedio. Los humanos se quedaron en silencio cuando Shaka llegó hasta ellos. Nadie se movió, nadie emitió un sonido. Permanecían como estatuas mientras él inspeccionaba el campamento a su antojo. Los humanos simplemente contemplaban al magnífico animal. Los investigadores originales sintieron un déjà vu, pero la presencia de Shaka se había multiplicado muchas veces. Por su parte, Shaka fue de un extremo al otro del campamento. Había 4 vehículos en total, y revisó cada uno. Olfateaba los olores, tocaba los vehículos aquí y allá. Curiosamente, fue cuidadoso al examinar las cámaras y los portátiles, como si supiera lo frágiles que eran. No prestó atención a los humanos. Ellos no lo sabían, pero les estaba dando tiempo para acostumbrarse a su presencia antes de inspeccionarlos también. Olfateó algunos aromas familiares, pero también detectó nuevos, lo que despertó su curiosidad. Un león al fin y al cabo seguía siendo un gato. Extremadamente curioso aunque ya supiera lo que estaba mirando. Entonces Shaka encontró la comida cerca de la fogata. Al parecer, el grupo planeaba almorzar antes de que él los interrumpiera. Pues bien, Shaka clavó sus fauces en ella sin dudar. Hacía mucho tiempo que no probaba comida humana, así que estaba entusiasmado. Mientras todo esto ocurría, los humanos observaban, y su miedo lentamente se disipaba, dejando al descubierto una admiración e interés puros. Capítulo 99.
El dilema de Nala, 3. Tercera persona. Al principio, el acto de desafiar abiertamente a Scar cuando intentó aparearse con ella había parecido una gran decisión de su parte. Fue la oportunidad perfecta para, por fin, hundirle las garras con la excusa de resistirse a sus avances. Había hecho lo que llevaba mucho tiempo deseando: golpear a Scar donde más dolía. Pero ahora, una semana después, esa decisión le parecía lo peor que había hecho en su vida. Nala podía entender al fin por qué todas esas hembras eran tan sumisas con Scar y por qué la mayoría quería ganarse sus favores y complacerlo. Tener la ira del rey, quien decidía la mayoría de las cosas en tu vida y tu entorno, era un error grave. Se había equivocado en su manera de pensar. Aunque Scar estuviera medio ciego y lisiado, y aunque seguramente podría enfrentarlo en combate, él no la castigó físicamente. No, Scar la castigó de otras formas. Había pasado una semana desde aquel incidente, y durante todo ese tiempo, Nala apenas había comido. Ya estaba hambrienta cuando Scar intentó forzarla, y una semana después estaba más allá del hambre. Y ojalá ese fuera el único problema al que se enfrentaba. Desde entonces, las hienas también la habían estado acosando. En los últimos días, había tenido que defenderse de ellas varias veces. No la atacaban de frente ni intentaban matarla, pero se comportaban de manera agresiva. Un mordisco en la cola cuando no miraba, bloquearle el paso cuando intentaba regresar a la cueva, etc. Pero lo peor era que la seguían en sus cacerías. Ya no podía atrapar conejos como antes por su constante presencia, y los pocos roedores que cazaba, las hienas se los robaban. Fue en esos intentos de robarle comida que tuvo que enfrentarlas. Era, claramente, una táctica de Scar. Su manera de mostrarle cómo era la vida sin su protección. Se había mantenido únicamente gracias a su amiga Zuri, que le compartía un par de bocados de vez en cuando, aunque incluso eso era raro, pues las hienas y el propio Scar siempre la vigilaban. La vida se había convertido en un verdadero infierno para Nala. Estaba al borde de su resistencia. Me voy a escapar, dijo Nala con un tono firme. Ya no había vida posible para ella allí. Su propia decisión la había llevado a esta situación miserable. Lo único que podía hacer era huir o disculparse con Scar y ofrecerle su vientre. Y Nala prefería huir. Zuri se giró hacia ella rápidamente. Era de mañana, pero aún estaba oscuro. La mayoría de la manada dormía con el rey en lo más profundo de la cueva, mientras que Zuri y Nala dormían en un rincón. El mismo lugar donde Shaka solía dormir como marginado. Ahora ellas ocupaban ese sitio. ¿Escaparte? ¿A dónde?, preguntó Zuri en un susurro. No lo sé. A cualquier lugar fuera de las tierras del reino me bastará. Ya no puedo vivir aquí, respondió Nala. Zuri abrió la boca para decir algo, pero se detuvo al último segundo. Guardó silencio un rato antes de suspirar al final. Había visto personalmente lo que era la vida de Nala desde que desafió al rey. Por eso sabía que intentar convencerla de quedarse era inútil. Sabía que su amiga tendría un mejor destino si realmente se marchaba. A menos que, ¿por qué no simplemente te sometes al rey como todas las demás? No tienes que quererlo, solo mantenerte en línea hasta que él regrese. ¿Cómo puedes decir eso? Intentó aparearse conmigo, Zuri. No quiero tener sus cachorros. Cualquier cosa menos eso, dijo Nala, hablando demasiado alto, y Zuri tuvo que hacerle un gesto para que bajara la voz. Se calmó al cabo de un segundo. Podría preguntarte lo mismo a ti. ¿A mí? Sí. Si el rey intentara acercarse a ti, ¿lo dejarías?, preguntó Nala. Por supuesto que no. Pero es porque yo tengo una razón, y tú no. Más allá del hecho de que odias a Scar con todo tu corazón, respondió Zuri. Nala puso los ojos en blanco. Déjame adivinar, es porque ya eres la hembra de Shaka y le prometiste hace tiempo que aparearte con otro macho sería lo mismo que traicionarlo. Nala ya la había escuchado decir eso en múltiples ocasiones. De hecho, la idea de no entregarse a Scar era algo que había copiado de Zuri. Zuri solo la miró con una sonrisa tímida. En ese contexto, mi razón es mucho más justificable que la tuya, dijo Nala con un resoplido. ¿Qué? No. ¿De verdad crees que lo odias más que yo? Él fue quien hirió y expulsó a alguien precioso para mí, y también asesinó a mis hermanos cuando tomó el poder. Así que para mí, es el odio más mi promesa con Shaka, dijo Zuri con rapidez. Nala parpadeó, sin palabras.
Ve bueno, él volvió a mi madre en mi contra. Zuri replicó sin expresión. Mi madre fue literalmente la primera en doblegarse ante él. Ambas discutieron de un lado a otro con ese tipo de argumentos durante un rato. ¿Quién tenía más motivos para odiar a Scar? De repente, se había convertido en una competencia entre ellas. Pero tras unos momentos, Nala llevó el tema a un giro más serio. Escapa conmigo. MMM. Zuri se quedó desconcertada por la invitación. Huir y abandonar las tierras del reino siempre había sido idea de Nala, nunca de ella. Al principio ni siquiera supo cómo reaccionar. «Sabes que no puedo hacer eso, Nala», dijo Zuri, con un tono que decayó. «¿Por qué no? ¿Porque le prometiste a Shaka que esperarías hasta que él regresara?» «Por favor, Zuri, piensa lógicamente por un momento», dijo Nala, intentando convencer de inmediato a su amiga. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta Nala de lo grandioso que sería si Zuri la acompañaba. Ni siquiera es seguro que Shaka vaya de volver. ¿Vas a quedarte simplemente esperando a que algún león venga a rescatarte?, insistió Nala. Sí, respondió Zuri rápido, como si no hubiera ningún problema en ello. Cualquier otro animal la habría considerado loca. Al fin y al cabo, la naturaleza exigía que cada uno se cuidara a sí mismo, no depender ciegamente de otro. Estaba loca. Y Nala le lanzó una mirada de juicio. Por favor, Nala, al menos tengo que esperar hasta que se cumplan los 2 años. Fue cuando dijo que regresaría. No puedo perder la esperanza antes de eso, explicó Zuri. Era un buen argumento, pero Nala se mantuvo firme en su idea. ¿Y qué tal si tomas tu destino en tus propias patas y te salvas tú misma? Huyamos, y luego podemos volver dentro de 1 año, o medio. Entonces veremos si él ha regresado y recuperado las tierras del reino de Scar. Pero él podría estar contando conmigo, respondió Zuri. ¿Y si volvía esperando mi ayuda para tomar el reino, y yo no estuviera allí para apoyarlo? Eso sería traición. Nala no pudo evitar suspirar, impotente. Era tan absurdamente leal a Shaka incluso después de todo este tiempo que le daban ganas de golpear a ese idiota sin cola. Está bien, como quieras. Quédate si lo deseas. Pero dime, ¿qué harás cuando Scar intente acercarse a ti? Ya lo hizo conmigo, y cuando yo me vaya, tú serás su próximo objetivo, dijo Nala. Zuri simplemente sonrió. No lo ha intentado en todo este tiempo, no creo que lo haga en el futuro. ¿Por qué no?, preguntó Nala. Zuri sonrió con calma. El miedo controla a la gente, Nala. Y si Scar es algo, es un cobarde. ¿Qué pasó la última vez que Scar intentó ponerle una garra encima? Se encontró entre las fauces de Shaka en un instante. Nunca se recuperó del todo de aquel error, ni física ni mentalmente. Salió lisiado de cuerpo y traumatizado de mente. Otro león quizá habría intentado tenerla como venganza contra Shaka, pero el astuto y cobarde Scar simplemente decidió evitarla. De hecho, Scar nunca mostró negatividad hacia ella. Quizá esperaba que Shaka le perdonara la vida si no le hacía nada malo a su regreso. Nala se dejó caer en el suelo, sin nada más que decir. Zuri observó a su amiga un momento antes de darle un empujoncito. No te preocupes, incluso si decides marcharte, estoy segura de que te irá bien, dijo Zuri. ¿Sabes qué? Incluso te ayudaré a salir de las tierras del reino, añadió, y Nala alzó las orejas al instante. ¿De verdad? ¿Cómo?, preguntó. Bueno, conozco varias rutas que puedes usar para escapar del reino. ¿Recuerdas cómo siempre estaba pegada a Shaka en el pasado? Me contó cosas que probablemente nunca le dijo a nadie, dijo Zuri. ¿Cómo qué? Zuri guardó silencio un momento, moviendo un poco las orejas para escuchar si los demás seguían dormidos. Luego se inclinó hacia ella. Conozco el camino que Shaka tomó para escapar. Mucho antes del incidente, solía hablar de a dónde iría cuando inevitablemente lo expulsaran. Hizo su investigación, y recuerdo que decía que la mayoría de esos caminos llevaban a un desierto. ¿Desierto?, preguntó Nala. Sí. Un lugar sin vida, sin pasto ni árboles, solo arena, explicó Zuri. Oh, ya veo. Al parecer, el viaje más allá del jardín de espinas también conducía a un desierto. Fue muy cuidadoso al elegir a dónde iría después de ser expulsado, añadió. Las orejas de Nala se inclinaron hacia abajo, y sintió un alivio llenar su corazón. No lo dijo en voz alta, pero planeaba marcharse precisamente por allí.
Si realmente hubiera ido sin saberlo, quizá habría muerto de hambre antes de atravesar el desierto. O como en las películas, se habría topado con Simba. Pero con la influencia de Shaka, las cosas habían cambiado. ¿Me mostrarás el camino?, preguntó Nala, a lo que Zuri asintió. Por supuesto. Pero te pediré un favor, añadió. ¿Cuál es? Nala parpadeó, preguntándose de qué se trataría. Te diriges al mismo lugar al que fue Shaka cuando lo expulsaron de la manada. Si lo ves, Zuri tragó saliva. Dile que todavía lo estoy esperando y, si puede, que por favor se dé prisa. Los ojos de Nala se suavizaron. Claro que sí. Y con esa promesa, las dos amigas durmieron hasta después del amanecer. Pasaron el día descansando y solo despertaron por la tarde. Salieron a rastrear presas como de costumbre. Pero esta vez, no estaban cazando en verdad, sino moviéndose hacia un sendero que conducía al mundo exterior. Una salida desde la meseta, que eran las tierras del reino. Las hienas siguieron a Nala, pero no pudieron detenerla. Cuídate, Nala. Espero que volvamos a vernos, fueron las últimas palabras de Zuri. Y así, Nala huyó en busca de una vida mejor en el mundo exterior. Capítulo 100. El león Shaka, 2. Primera persona. Esto es divertido, pensé para mí mismo mientras devoraba la comida junto a la fogata. Era una mezcla de todo, mostrando claramente la diversidad entre los investigadores. Había un burrito hecho con ingredientes improvisados, una lata de sopa calentada en la propia lata, una de carne, probablemente res, porque olía a búfalo, un montón de pan con mermeladas y mantequilla, cecina de todo tipo, huevos hervidos ya viejos, verduras asadas y unas cuantas cosas más que no supe identificar. Tal vez no habían desayunado por alguna razón, pero estaban yendo con todo al almuerzo. La comida me resultaba bastante nostálgica. Era lo que comía en mi vida pasada, antes de alimentarme de carne cruda y sangre. El sabor no era exactamente el mismo, seguramente por mis papilas gustativas distintas, pero las texturas y el aroma seguían ahí. Los humanos permanecían congelados como idiotas mientras yo me lo comía todo. Los estaba intimidando, y me divertía hacerlo porque sabía exactamente lo que estaban sintiendo. Comí la mayor parte de la comida y dejé el resto como basura. Me dirigí hacia las tiendas, había 5 junto a mí. Una de ellas se movía ligeramente, y de allí provenía un olor. Había alguien dentro. Rodeé las tiendas con pasos lentos, haciendo que mis movimientos fueran más amenazantes de lo necesario. Caminaba como los dinosaurios en Jurassic Park. Revisé las tiendas una por una y dejé la ocupada para el final. Dentro había cosas distintas, todas familiares para mí, pero al mismo tiempo lejanas. Tropecé con un almacén lleno de barras nutritivas. Me las comí enteras y escupí los envoltorios después de masticar un par de veces. No me gustó el sabor, así que no comí muchas. Pero devoré todas las que tenían escrito Protein Bar. Cuando terminé, por fin fui hacia la tienda ocupada. Literalmente podía escuchar al hombre dentro conteniendo la respiración mientras me acercaba. Me situé en un ángulo en el que mi sombra se proyectaba sobre la tienda. Di pasos lentos a su alrededor antes de detenerme. En ese punto, podía escuchar los latidos del pobre hombre. Conteniendo una sonrisa, me aparté. Me aseguré de que mi sombra desapareciera de las paredes de la tienda. 1 segundo, 2 segundos, 3, y entonces ¡boom! Me giré bruscamente y, con un rugido, desgarré la tienda con un rápido golpe de mi garra. El hombre soltó un grito gutural. Fue un grito tan real y aterrorizado que incluso me tomó por sorpresa. Era tan desgarrador y lleno de terror que hasta los demás humanos se estremecieron y soltaron sus propios gritos. Seguramente pensaron que lo estaba atacando por el sonido que hacía. Fruncí las orejas. Quizás no había sido tan buena idea asustar al hombre. Su grito era molesto. Pero luego redoblé la apuesta. Salté encima de él, atrapándolo entre mis patas, y su grito también se duplicó. Podría desgarrarse la garganta si seguía así. No. Espera. Ah. Escuché a los otros gritar tan fuerte como él. Incluso escuché a una mujer chillar con todo el aire de sus pulmones. No los vi, pero algunos me estaban apuntando con lo que fuera que tuvieran en las manos. Un cuchillo y un gas pimienta. Gruñí profundamente y puse mi garra sobre la cara del hombre, callándolo de inmediato. Los leones teníamos la capacidad de retraer las garras, así que mi pata fue inofensiva mientras le tapaba la boca.
Ajusté un poco la pata porque era lo bastante grande como para cubrirle toda la cara y más. Solo cubrí su boca y su nariz. Sus ojos se abrieron tanto que parecía que iban a salirse de sus órbitas, pero el grito cesó. Permanecí así unos segundos antes de destapar lentamente su boca. La tenía abierta en posición de gritar, pero ya no salió ningún sonido. Sus ojos desorbitados poco a poco recuperaron claridad. El pánico se drenó de su rostro, reemplazado rápidamente por fascinación. Unos segundos de silencio bastaron para dejar claro que no planeaba hacer daño a nadie. Sabía lo que eran. No era un animal estúpido lleno de imprevisibilidad. No iba a responder con agresión al pánico de ellos. Lo que tenían delante era un animal muy consciente e inteligente que había decidido no causarles daño. Venía en paz. Me aparté del hombre y me dirigí hacia el resto de los humanos. Los dos que me apuntaban con lo que fuera que tenían en las manos dejaron caer sus objetos cuando les mostré los dientes. Levantaron las manos en señal de rendición. Eran nuevos, lo recordaba por su olor. Di un par de vueltas a su alrededor, rozando mis músculos contra ellos y dejándoles claro lo diminutos que eran al empujarme y ponerme brevemente de pie sobre mis patas traseras. Medía unos 3 metros cuando me erguía tanto como podía. Entre 3 y 4 pies más alto que el promedio de un león. Cuando terminé de examinarlos y mostrar mi dominio, algo que ya me salía casi instintivamente, me dirigí hacia las personas cuyo olor recordaba. El viejo que parecía Jackie-chan seguía igual, salvo que ya no tenía barba espesa, solo un bigote. También recordaba al hombre negro que siempre estaba extremadamente asustado de mí y al joven de piel morena. Los observé detenidamente durante unos segundos a cada uno antes de finalmente posar mi atención en la última persona. Una mujer asiática. Al mirarla bien, supe que era una mujer atractiva. Pero mi cuerpo de león no me permitía sentir esas cosas por una especie distinta. Todo mi concepto de belleza había cambiado, siendo el olor el principal juez de lo que resultaba atractivo. Y los humanos olían mal. Su forma, aunque sabía que era perfectamente aceptable, me resultaba extrañamente fea a mis ojos de león. Era la única mujer en el campamento. Una hembra en un campo dominado por varones, supongo. Casi vibraba en su lugar. Desde que empecé a revisar a cada humano, su lenguaje corporal parecía gritar: yo soy la siguiente. Mírame a mí ahora. Me impulsé y apoyé la mitad de mi peso sobre el vehículo. El jeep crujió y se inclinó bajo mi masa enorme. Hice lo mejor que pude para no cargar demasiado en él. Tranquilo, amigo. Dijo el hombre negro dentro del jeep. Estaba reaccionando mucho mejor que la última vez que lo vi. Apenas quedaba miedo en sus ojos ahora. Sonreí, queriendo poner a prueba qué tanto había cambiado su percepción de mí. Me deslicé hacia su lado del coche. Pero no se apartó ni siquiera cuando me acerqué. Simplemente levantó la mano con una sonrisa exagerada. Aburrido. ¿Nos recuerdas? Preguntó la mujer con una sonrisa. La miré sin expresión. ¿Debería asentir? Probablemente no. Eso los asustaría más de lo que ya lo había hecho. Espera, suena divertido. Asentí. Vi cómo ambos rostros se transformaban en puro asombro. Parpadearon estúpidamente durante unos segundos antes de recomponerse. Esto es divertido. ¿De verdad nos recuerdas? Volvió a preguntar ella. Asentí. No, al carajo. Acaba de entendernos. Exclamó el hombre, con voz fuerte y llena de sorpresa. Negué con la cabeza. No, no, no. Sí lo hiciste. Nos acabas de responder, insistió. Volví a negar. No, no lo hice. Espera, ¿así que no nos entiendes? Dijo la mujer. Asentí. En efecto, ¿cómo podría entender el lenguaje humano? Está literalmente respondiéndonos con gestos de cabeza. Gritó el hombre, con miedo y emoción a partes iguales. ¿Lo estoy haciendo? Quizás solo estoy jugando. Sacudí la cabeza de un lado a otro, luego arriba y abajo. Mi espesa melena siguió cada movimiento, mientras disfrutaba de su reacción. Ahora parecía solo una coincidencia. ¿En serio? Dijo el hombre, mirándome con cara de póker. Dejé de mover la cabeza y lo miré fijamente a los ojos. Basta. No hay manera de que un león pueda entendernos. No es un perro, apenas interactúa con la gente, así que ¿cómo podría entendernos? Dijo la mujer, y luego se volvió hacia mí. ¿Tengo razón? Asentí.
El hombre abrió la boca y me señaló incrédulo. En cambio, la mujer solo sonrió. No iba a mostrar demasiadas cosas sobrenaturales sobre mí. Ya tenía su atención total. No necesitaba hacer más. De lo contrario, el gobierno de Estados Unidos podría querer capturarme y estudiarme. Eso apestaría. Si estudiaron el cerebro de Einstein, estaba seguro de que también serían felices de estudiar el mío. Tras unas interacciones más, la mujer hizo el movimiento atrevido de extenderme la mano. Le temblaba, sus dedos se abrían y cerraban mostrando sus nervios. Se mordía los labios, claramente asustada, pero también decidida. Ahí estaba. El impulso humano de acariciar todo y a todos, sin importar lo peligroso que fuera. Me retiré lentamente para que su mano nunca me alcanzara. Cuando estiró el brazo por completo, quedó justo frente a mi cara. Pero no se rindió, mantuvo su mano ahí. Temblaba, pero permanecía. Lo pensé un momento. Al final, incliné la cabeza un poco y la rocé con mi frente, como lo hacen los dragones en Cómo entrenar a tu dragón. Sentí cómo exhalaba el aire aliviada y reía. Su mano se movió torpemente al principio, y luego empezó a acariciar con cuidado mi melena. Sus dedos eran tan pequeños entre mi pelaje que se parecía a cuando las leonas me lamían y limpiaban la melena. La dejé hacer lo que quisiera lo suficiente como para entender por qué los gatos fueron domesticados. Y entonces me aparté. Abrí la mandíbula y cubrí su mano. Ella se estremeció, pero no la retiró. Introduje su mano en mi boca, mordisqueando suavemente su piel. El gesto fue una muestra de confianza mutua. Después la solté y no permití que me acariciara de nuevo. Déjame intentarlo, dijo el hombre, extendiendo su mano también. Pero solo gruñí y él la retiró enseguida. Lo siento, amigo, pero hembras y machos son demasiado distintos, especialmente en la naturaleza. Aunque estaba bien con ser suave con las leonas y con la mujer, no iba a hacer lo mismo con otros machos. La dignidad tiene límites, sí. Noté que la mujer sostenía un mechón de mi melena en su mano y lo guardó rápido. Supongo que lo querían para pruebas. Me aparté del jeep, los dos casi cayéndose cuando este se inclinó de golpe. Y entonces me marché. Los cachorros y las leonas estaban curiosos por lo que eran, esa era la razón por la que había venido en primer lugar. Ya había cumplido mi objetivo. Quizás regresaría más tarde. Fue divertido. Fin del vídeo. Si quieres escuchar más novelas en el canal, apóyame dando me gusta y suscribiéndote, eso me ayuda a seguir subiendo contenido.